Suscríbete a La Panterita. Vida más simple. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, audiencia, buen día. ¿Qué es lo que es? Música Olimpia. Buenos días, señor. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Germán? Muy bien, buenos días. ¿Y por qué no juega por la selección argentina, Yago? No, porque yo me nacionalicé paraguayo. Eso me lo regaló Kempes. Ah, ¿Lo conoce a Kempes? sí, le conozco. ¿Ganó algo? Le conozco a su representante también. Y Usted lo conoce mejor que yo. Tuvo una charla con su representante. ¿Verdad? Sí. Cuando estaba dirigiendo un equipo europeo de una que después creo que le vino una guerra. Fíjate ahí cuando dirigió Kempes y vino y tuvo una plática, una charla y quería venir para acá. Pero vamos a dejar ahí nomás, mientras vos usás lo que te regaló, yo voy a contar la historia. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, es Yopusupe Quitadol. Gran relanzamiento de Ensa Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraví, Ruta 8, 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Hoy viene Ricardo Mono Tabarelli. ¿Le conocés a Tabarelli? Sí, le conozco. Viene hoy, vamos a hablar un poco con que arquero como él, de historia, Tabarelli, campeón, Pacaembú, ¿cómo se llama? El San Caetano, el festejo, el título, selección nacional. Yo entré en la Olimpia cuando él salió. ¿A vos le reemplazaste a él? Así es. Ah, Y él me reemplazó a mí, el Luque. pero no jugó ahí. Claro. No jugó. No jugó. Porque estaba Delis Gómez en ese momento. En Universo Electrodomésticos, comprar lo que quieras solo con tu cédula, mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participás directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina, válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Ayer poníamos en el Twitter, niño, en las 8 menos 20, ¿verdad? Las 8. Sí, las 8. Fútbol a lo grande que se iba a Sarabia. Así mismo. Y esta mañana a las 6:25 yo puse en mi Twitter que estaba Pumpido como técnico. Después retuiteaste vos. Sí. 6:20 por ahí era. Creo que fueron un par de minutos que usted Porque el que me iba a dar el dato a mí, estaba despierto. no, Atento. yo ya no aguanté. Y puse el más fuerte. Y por lo visto me quedé dormido. Porque el productor externo le dije, estamos con Pedrito. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días, ¿todo bien? Bueno, Pedro, ¿cómo debes sentirte vos en lo de Nacional? Hiciste una rica historia en Nacional. Yo me hago cargo de lo que yo digo. Un equipo renovado, se fueron todos. El último que apague la luz, como se dice. Y finalmente hiciste buena presencia en Copa. Hay cosas que se dieron que estaban ya fuera de tu alcance para esta destitución tuya, Pedro. ¿Qué tal, Arturo? Antes de todo, agradecer al presidente, a la comisión directiva, al staff, a los jugadores mismos, todo el tiempo que hemos estado juntos. Yo creo que se ha trabajado siempre de la mejor manera. Lastimosamente se dan ese tipo de situaciones al cual uno siempre le gustaría continuar. Bueno, ayer tuve una reunión con Douglas, Carlos Bonet y el presidente, y bueno, me comunicaron que no seguía, pero desde ya, como le dije a ellos, agradecido
para con ellos y bueno, no he tenido ningún inconveniente alguno con ninguno de los que he nombrado, ya sea staff, jugadores, en este caso comisión directiva y el señor presidente. Ahora, Pedro, se dan por los resultados, porque hay tantas cosas que uno recibe, ¿no? Entonces vos me podrás decir, quiero tocar, no quiero tocar, me quiero ir en paz. Por ejemplo, incidentes en preferencia, hinchas, no sé si estaba tu hijo, uno, otro caso. Yo pregunto, sin entrar en teleshow, te lo digo con el total respeto que te mereces, porque a título personal lo digo, sos un excelente profesional. El tema de que no concentran y vos pediste que concentren, ¿algo pudo haber influido, Pedro? ¿O los resultados mandaron y listo? No, yo creo que los resultados, quiero creer, porque tampoco estábamos mal. Con respecto a todo lo que aconteció, la concentración, la presión del hincha, yo creo que el hincha siempre quiere ganar, a veces no es el modo de manifestarse. El tema de la concentración, yo ya había pedido para concentrar y no tuve buena devolución, pero bueno, el fútbol, Arturo, es así, es práctico. Estamos por momentos bien arriba, por otros momentos tambaleamos un poquito, pero bueno, como manifesté, he salido con la frente en alta, un profesional que ha trabajado siempre con todas las herramientas que ha tenido y bueno, agradecer nuevamente a la comisión directiva, al presidente, al staff, a los jugadores que hemos tenido un año, 6 meses más o menos de seguro que con más gloria que con otras cosas. Con relación al cuerpo técnico, ¿cómo queda? ¿Cómo se hace cuando hay un parate como esto? No, y de seguro que seguimos evolucionando. Hoy día hay muchas capacitaciones. De seguro también voy a decir, somos un bendecido de saber de que apenas habíamos salido los de octubre y a las 48 horas estábamos en Nacional. Y bueno, nunca está de más descansar un rato si es necesario y después para volver con todo. Bueno, ¿y qué más se puede agregar con relación al campeonato? ¿Cómo ves, Pedro? Porque evidentemente muchas cosas de cuidado. Nacional lo concentraba hace tiempo y vos dijiste que concentre. Una de las razones probablemente, forma de ver el fútbol. Yo creo que en aquel momento cuando nos concentramos fue consensuado y lo hemos hablado en cada inicio de cada temporada de que Pedro Sarabia no es el solo decide las cosas, ¿verdad? Pero está de más hablar de eso. Arturo, yo he tenido satisfacciones con todos los jugadores, con la comisión directiva, el presidente, que nos ha llevado a después de muchos años volver a una Copa Libertadores. Hemos estado peleando campeonatos, lastimosamente no pudimos cerrar el círculo, pero hay una estadística que manda que el trabajo de Pedro Sarabia Nacional fue bueno. Y bueno, Pedro, a esperar entonces, gracias por todo este tiempo, te consideramos muy buen profesional, así que seguiremos charlando, Pedro, gracias. Gracias, Arturo. Gracias, Pedro será. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada, 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados, Casa Central, San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roque Alonso. Call Center 021-421-566, Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Enseguida, Víctor, los incidentes que pasaron, ¿viste eso? Sí. Tenemos que llamar al consulado otra vez. Esta mañana el consulado no reportaba nada. Sí. Una pena todo lo que sucedió allí en Copacabana y después también la propia violencia de la policía local con los aficionados de Olimpia, todo lo que se terminó viralizando allí en los Ahora, videos de madrugada. lo que me llama la atención es que cada vez que va un visitante a Brasil, siempre cobran. O sea, la policía reprime sin problema. Y cada vez que vienen los visitantes acá, la policía le pega a los propios paraguayos. O sea, no se entiende. Hay Increíble. Incluso estaba viendo en medio que hay una multa en Brasil. Sí, vos cometiste una vez en multa. Sí, de 2 a 5 años de prisión por cosas verbales. 4.000 reales, 3.000, 4.000 reales y plata. Sí. ¿Cómo te va, Víctor? Buen día. ¿Qué tal, Arturo? Buen día, un saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande de Radio Monumental, que aquí en el hotel de concentración Olimpia con novedades importantes, porque acaba de confirmarse que Facundo Zavala no juega el partido del día de hoy, está descartado. Arrastra la molestia en la zona del cuello que tenía en los últimos entrenamientos en Asunción
Se nota que ayer hubo una última prueba en el entrenamiento que se tuvo en el centro de prácticas de Botafogo y el cuerpo técnico decide no utilizarlo hoy a Facundo Zavala. Así que el cambio, si vamos a la comparación del partido ante Fluminense, será el ingreso de Ramón Martínez por Zavala. Y con esto Iván Torres pasará a jugar de lateral izquierdo. Su posición es normal, por así decirlo, antes de estos últimos donde venía jugando más adelantado. Juan Espino la va a estar en el arco, Alejandro Espino, Johan Romaña, Mateo Gamarra, Iván Torres. 5 en el medio, Fernando Cardoso, Marcos Gómez, Richard Ortiz, Ramón Martínez, Hugo Fernández y como único delantero, Walter González. Es el equipo de Olimpia para medir hoy a Fluminense en el estadio Maracaná. Era una noticia, en realidad, sabíamos que Zavala venía con molestias. Ayer, por lo que tuvimos la información tras la conferencia, parecía que estaba todo en orden, que no habría problemas para que él juegue. Finalmente el día de hoy cambió el panorama y se da esta ausencia de último momento en el equipo de Francisco Arce para jugar esta noche por Copa Libertadores aquí en Río de Janeiro. Arturo, compañero. Explícanos más lo de Zavala. Sí, él venía con problemas en la zona del cuello, una especie de tortícolis que ya a partir del el martes nosotros conocimos la información cuando ya estábamos camino a Río de Janeiro, que él había tenido una sesión diferenciada debido a esta molestia. Pasó el martes, en principio lo que manejábamos era que iba a ser por precaución. Se dio la llegada del plantel aquí a Río de Janeiro. Cuando estuvimos ayer en el hotel, la averiguación que hacíamos significaba que aparentemente él ya estaba sin problemas. Por eso ayer en realidad la otra pasaba por otro punto. Ayer la duda que planteábamos era Ramón Martínez o Hugo Fernández. Se dio el entrenamiento en la tarde en el complejo de Botafogo y a partir de ahí parecía que estaba todo en orden hasta que esta mañana comenzamos a entrar en la duda, en la incertidumbre. Una vez que llegamos al hotel, lo primero que preguntábamos fue esa situación y que inmediatamente nos decían que no fuera Zavala, que se da ese cambio, es una ausencia que puede llegar a sentir Olimpia, aún por el rendimiento que venía teniendo el lateral argentino, venía siendo una de las piezas más regulares tanto a nivel internacional como a nivel local, y toca rearmar la estructura porque Iván Torres se acomoda nuevamente de el lateral izquierdo. Hugo Fernández va a ser el volante por fuera, los 3 volantes centrales con esta ausencia obligada a fin de cuentas, porque no es una disposición táctica, sino no va a estar hoy Facundo Zavala a las órdenes para jugar el partido, Arturo. Déjame preguntarte, ¿vos estás en el hotel de la Olimpia? Sí, estamos aquí en Barra de Tijuca. ¿Y nadie baja, nadie está, directivos, nadie está? A la vista, digo. Sí, a la vista en realidad no, por lo menos aquí en el lobby sí, veíamos hace un rato un grupo que estaba tomando tereré en el primer piso. Pasa que aquí vemos a través de los vidrios y nos permiten ver un par de pisos superiores, y veía por ejemplo un grupo donde estaba Julio César Enciso, estaba Guillermo Paiva, estaban otros jugadores, y ya ahora suben para el almuerzo. Eso me indican, justo me hacen el gesto que ahora subieron para el almuerzo, por eso ya nos divisamos a ese grupo. Ellos ya subieron a otro salón del hotel, y si 12:30 tenían marcado el almuerzo, 12:30 aquí en Brasil, ya están arriba. Y veo por lo menos en los últimos minutos que decía cada tanto gente que entra y sale con camiseta de Olimpia, porque aquí ellos canjean las entradas. Había una mesa hasta hace un rato en la cual gente administrativa de Olimpia iban canjeando en las localidades para la gente que iba entrando y saliendo hacia la hotel. Voy a salir hacia la recepción, a ver, hacia la vereda. Víctor, señor. Un ratito, estamos con el cónsul por los incidentes y te volvemos a llamar después, ¿te parece? Perfecto, Arturo, perfecto. Estamos con el cónsul. Darío Franco, ¿cómo te va, Darío? Buenas tardes. Señor Arturo, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, hablamos esta mañana referente a los paraguayos, si hay demorados, ¿qué conocimiento tiene el consulado? Hasta ahora, la policía brasileña no nos ha confirmado que efectivamente haya algún demorado por los incidentes de anoche. Inclusive hemos verificado en el sistema, hay un sistema de verificación cuando hay detenidos por nacionalidad y no figura ningún detenido por nacionalidad paraguaya. Aparte, tampoco, Darío, algún compatriota te llamó en el consulado para que veas el caso. Ninguno, hasta ahora
no han llamado todavía ni tampoco se han presentado en el consulado para solicitar asistencia. Nosotros estamos en permanente guardia si existe alguna necesidad de asistencia a los connacionales, pero hasta ahora no hay. Y alguien denuncia de un robo, creo que hubo caso, ¿verdad? De un compatriota. Fue una denuncia, nosotros recibimos un reporte de la policía sobre una denuncia presentada, pero es solamente sobre una situación de hurto, pero no pidieron ninguna asistencia ni nada por el estilo, ¿verdad? Es solamente informando de la situación. Y bueno, Darío, vamos a seguir molestándote cuando tengamos mayor novedad, porque es lo que nosotros queremos saber cómo están los compatriotas. Gracias, Darío, muy amable. Cuando gusten, por favor. Gracias. Darío Franco, del cónsul paraguayo, hombre, si no hay nada, niño, porque no parece ningún... Un hurto hubo que se enteró el consulado. Pero en la base de datos de la policía no hay nada. Detenido. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ahora en Kia podés llevarte la SUV que siempre quisiste, Carens, cuota $269 o contado $19.990. Sportage, cuota $299 o contado $24.990. Financiación propia del Grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central Eusebio Ayala, Casi R y 2 de Mayo Asunción, y Lambaré Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. ¿Y cómo el tema, señor? No, para preguntarle después a Víctor, claro, ahora mismo le vamos a llamar. Algunos que están allí en la zona, sí, cómo fue la madrugada, porque mirando algunas imágenes, lanzaron algunos petardos, a ver si fue o fue mucho o poco, si llegaron a sentir o no los jugadores. Eso le iba a preguntar a Víctor en la siguiente conexión, si se da porque algunos fuegos artificiales y petardos llegaron a lanzar frente al hotel donde está Olimpia en Río. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Saca tu préstamo vehicular con mínimos requisitos, tasas desde 10,5% hasta 60 meses de plazo. Visión, más digitales, más humanos. ¿Qué pasa con Zavala, dijo Víctor? Problema del cuello. ¿Y quién juega lateral izquierdo? Tito. ¿Y quién juega arriba a la izquierda? Hugo Fernández. Y estaba para no jugar, ¿verdad? Estaba para no jugar Fernández, sí. Y Torres, que estaba en el medio, pasa de lateral. Su vieja posición, lateral. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Decidí bienestar y certeza, exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Lo pusimos esta mañana bien temprano en el Twitter, en Fútbol a lo Grande, Pumpido, allí cerca de la medianoche, cerraba acuerdo con Nacional. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. La Caja Mutual te ayuda a planificar tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya podés planificar tu futuro con 50.000 guaraníes. Para más información, llámanos al 218-4000. Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Caja Mutual. ¿Qué país se le dio Palmeira Pereira de visita? Sí. 4-0. Muy rápido liquidó la serie. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito de Banco Continental, hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos lo que cuidarte. Queremos con Víctor conocer, si Víctor me escucha, ¿qué es los incidentes de ayer? ¿Dónde están los paraguayos? ¿Cómo están los paraguayos? ¿Qué dicen los paraguayos? Si hay frente al hotel, si no están. Víctor, ¿qué tenés? Gracias, Arturo. La mayoría, en realidad, de las excursiones, gente que vino para ver el partido está en Copacabana. Hay un poco de diferencia en ese sentido con respecto a lo que fue ante Flamengo, porque aquella vez ante Flamengo el plantel de Olimpia se quedó en el circo en Copacabana y la gente permanentemente estaba en los alrededores del hotel, incluso, por ejemplo, antes de la salida del estadio hizo sentir su apoyo, era casi un contacto permanente. Hoy pasa que Olimpia vino a Barra de Tijuca, y hay una distancia importante, casi 40-45 minutos desde Copacabana. Lo que les iba comentando antes de cortar el último enlace es que cada tanto va llegando un grupo de gente, porque así se retiran las entradas, se canjea, se paga y se retiran las localidades que gente de Olimpia lógicamente está distribuyendo para el partido ante Fluminense, obviamente totalmente agotadas. 1.700
lugares ya vendidos. Yo aquí un grupo de 2 personas justo están viniendo a hacer el canje, la compra, están haciendo el procedimiento y vamos a agarrarlo un ratito por lo menos porque, repito esto, cada cierta cantidad de minutos viene un grupo, se va otro, pero ya se van alejando de esta zona, no es como en otras ocasiones que se queda gente cerca de la presencia de la concentración franqueada. Justo están en el momento de hablar aquí, vamos a sacarlo. Hinchas de Olimpia que van llegando para Fútbol Lo Grande, estamos en directo. ¿Cómo está? Buenas tardes, la expectativa del primero del partido, el Fluminense, lo que representa esta instancia de Libertadores. Y a lo mejor sacamos un empate y nos vamos todavía vivos y Dios quiera que llegamos al final. ¿Es la función o es cuándo llegaron aquí arriba? Ayer a la mañana. Pero si no entrado, no, porque lo veo. Sí, ya nos aseguramos toda una función espectacular. Más o menos cuántas horas antes iban a estar en el Maracaná. Y vamos a irnos con todos los muchachos que están en Copacabana. Ahora nos vamos a Copacabana y esperamos ahí para irnos con el colectivo. ¿La vez pasada ya estuviste aquí también? No, primera vez en Río. ¿Qué tal la experiencia de seguir Olimpia? Espectacular, siempre. No, ya viajé mucho, pero espectacular. Gracias. Vamos a saludar a los amigos también cómo está para Fútbol Lo Grande. Primero, expectativa del partido de hoy. ¿Qué te parece el Fluminense? Y yo creo que hoy no perdemos. Así como aunque Flamengo en realidad 1-0 para la Copa Abierta, más o menos así sería lo ideal, dejar la llave como para darle vuelta. Creo que para garantizar eso tenemos que salir a buscar un gol. Un gol nos va a dar una tranquilidad, tanto para lo que sea el empate como si nos vamos con un resultado adverso que sea por un gol, nada más, no mucho, ¿verdad? ¿Qué hace cuando juegas a bala hoy? ¿A quién juega? ¿Te preocupa ver la entrada? ¿Puede Iván Torres atrás, Ramón Martínez en el medio? Y el profe sabe por qué hace esa modificación, ¿verdad? Le estudia al rival, así como... está lesionado, entonces es otra cosa, ¿verdad? Pero igual, creo que le tenemos a alguien en el banco y puede hacer algo. La gente está ansiosa por verlo de vuelta de él, ¿verdad? Sí, es que es un jugador diferente, con que 5 minutos que él entra a la cancha pueden marcar la diferencia. A usted. Ahí ya se van retirando, los juntos vinieron a ver el tema de la entrada. Como ellos decían, ya aseguraron todo con tiempo de anticipación. Este grupo ahora viene, en un ratito seguramente llegará otro grupo. Así se va dando la cosa aquí, Arturo, en el hotel de concentración. Momento de almuerzo, miro otra vez hacia arriba por las dudas y no se muestra nadie, porque en realidad están en un salón que no está a la vista para cumplir con el almuerzo y posteriormente el descanso correspondiente. 19:30 ante el rumbo al Maracaná, con escolta en menos de media hora ya van a estar en el estadio que va a ser sede del partido. Recordemos que aquí en Brasil tenemos una hora más, 21:30 de aquí el horario de partido, 20:30 de Paraguay. Y un detalle que me acaban de comentar, a la noche hubo fuegos artificiales aquí de gente identificada con la hinchada de Fluminense. Lo que sí me dejaron en claro es que fue un ratito, habrán sido 5 minutos aquí cerca del hotel. Después paró el tema, prácticamente pasó desapercibido, se sintió un poquito y nada más. No fue como en otras ocasiones donde se pasaron con los fuegos artificiales, donde el ruido fue infernal. Fue algo tranquilo, algo característico de Copa Libertadores, pero en una menor escala, Arturo, compañeros aquí en Barra de Tijuca. Y vimos en el Twitter de Fluminense los representantes de Olimpia, incluyendo lo amarilla con camiseta de Fluminense y a la inversa, quienes estaban en la mesa compartiendo con camiseta del Olimpia en el Twitter de Fluminense. Después volvemos a vos, Víctor, ¿te parece? Perfecto, Arturo. Nosotros nos quedamos aquí un rato más a ver el panorama, a ir comentando qué más sucede, porque, repito esto, en relación a lo que usted me preguntaba directamente, ya el público está en Copacabana esperando. Hay una caravana que va a salir alrededor de las 6 de la tarde, un punto en común donde todos los buses van a ir escoltados para evitar problemas. Ya la vez pasada ante Flamengo había sucedido lo mismo. Se previeron todos los detalles, afortunadamente no hubo inconvenientes, más aún con mucha más cautela en esta oportunidad después de lo que pasó anoche con la gente de Flamengo. Se sabe que todavía hay tensión en el ambiente, entonces se evitan los problemas, la gente va a salir en caravana y va a tratar de llegar temprano, soltado y sin inconvenientes para la entera Olimpia esta noche en el Maracaná. Quedamos aquí un rato más en el hotel, estaremos atentos a cualquier información que vaya surgiendo desde la concentración de Olimpia en Río de Janeiro. Muy bien. En la ciudad de Villeta contamos con los servicios básicos en puerta, calles principales, empedradas para inversión o vivienda, salidas a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Llama al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, es su inversión más segura en la vida. ¿El futuro? ¿Qué dijo? Un hincha. La torcida del equipo carioca, el que ataca, digamos, a este grupo de paraguayos, pero después llega la policía y terminan ellos golpeando
y reprimiendo a los hinchas paraguayos. Más veíamos cómo golpeaban con un palo y apuntaban con un arma de fuego a la gente que estaba allí. Sí, de forma totalmente criminal, hay que decir esto, Luis, teniendo en cuenta que la gente de Olimpia estaba compartiendo en ese lugar y lastimosamente en ese momento la policía, en vez de apaciguar las cosas, comenzó a atacar a la gente de Olimpia, pero hay que decir, por suerte no hay heridos de gravedad, ya estaban todos bien y en este momento se prepara la gente justamente para ir ya hasta la zona de la playa. Aquí vamos a mostrar también a la gente de Olimpia que está frente al hotel, saliendo en estos momentos, están esperando ya para subir al bus y luego ya todos nos vamos hasta la zona, lo que sería la playa nuevamente para perder los Luis. Más de 1.500 personas en lo que sería el partido. Perdón, ese contacto con Telefuturo, ¿verdad? Sí. Ahí están en Copacabana, ¿verdad? Ahí seguimos, por favor, en vivo con Telefuturo. Por ello sea una fiesta para el Olimpia. Contame un poco de el ambiente allí, qué temperatura hay en este momento en Río de Janeiro. Vemos muchísima gente en la playa, totalmente veraniego parece el ambiente, ¿no? Muy difícil, muy distinto, digo, al crudo invierno que tenemos nosotros con 38 grados. Contame, por favor. Por parte de la gente de Olimpia, que disfrutó ya de la playa, de la zona de un poquito también. No, la verdad, lamentablemente, no sé si estuviste tomando algo ya, pero no se escucha muy bien, Fran. De todas formas, las imágenes son para envidiar ahí en la playa. Vemos gente, todos atléticos, ¿no? Se nota que son todos jugadores de fútbol. Ahí vemos, la están pasando muy bien. Bueno, este es el ambiente que es lo que tenemos con la comunicación no buena, pero teníamos con Luis Barreiro, con los compañeros, con los hinchas, copando Copacabana en estos momentos. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión de Brasil en Plus Car, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car, contacta al 0982-755-250. Plus Car, la solución a todo que vos busca. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje. Viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido. Sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu gran vino para viajar con Santa Elena. Dice, discúlpeme, pero yo tengo la información que él entrenó de manera normal y está a Zavala, porque el médico le está diciendo, para el departamento médico ahora está disponible, Zavala, niño. Para avisarle al médico, llamarlo otra vez, Víctor. Está disponible para el cuerpo médico de Olimpia Zavala. No, es lo que dice el cuerpo médico. Claro. ¿Qué tal, Ricardo? Así mismo. Ahí está el mono Tabarelli, siempre bien cumplido. Estamos hablando de Olimpia, el mono que genera repercusión. Sentate, Ricardo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo te va? ¿Bien? Y está para jugar. No le queremos descalificar a Víctor, que no se enoje. Llamarle a Víctor. El médico dice puede jugar. Y bueno, si el médico lo dice. El doctor Romero. Pero dice... Está para jugar. Zavala. ¿Eh? ¿Y va a jugar seguro? ¿Y va a jugar entonces? ¿Cómo te va, Ricardo? Yo voy a borrar porque si este viene de adentro, entonces no... Tenemos que cuidarnos, ¿verdad, Ricardo? Acércate más el micrófono, por favor. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien. Los lentes, Arturo, ¿qué pasa? No esperan al ratito, será. ¿Por qué querés ir contra la naturaleza? ¿Cómo andás? Víctor. Víctor. Arturo. Mirá que el médico dice que no tiene problemas Zavala y puede jugar, ¿eh? Perfecto, Arturo. Yo te digo... Pasa que... bueno, sí, claro. ¿Querés que te lea? Sí. No, es para descalificarte ni nada. Eso, por eso sí estoy. No, nosotros tenemos que informar y si hay que rectificarse, se rectifica. Claro, totalmente. Respetando siempre todas las informaciones que hay sobre Zavala, dice la persona que escribe, yo tengo la información que él entrenó de manera normal ayer. Para el departamento médico, ahora le está disponible para ser elegido por Arce. Y después habla y hace saber que el médico, doctor Romero, ¿verdad? Doctor Romero.
El doctor Romero, sí, Sí, así es. dice, está a disposición de Arce, Arce decide, Víctor. Perfecto, Arturo. Entonces, cambia eso nuestro panorama, porque estando disponible en el titular. O sea, cambia lo que conocíamos por lo menos preliminarmente aquí al llegar al hotel de concentración. Si él está disponible, entonces alteramos el equipo porque evidentemente Zavala va a jugar al estar disponible. Lo que te digo es, vos pudiste recibir la información, yo no estoy diciendo que no. Lo que agradecemos es la colaboración externa, porque si uno informa y queda con eso y te dicen cuidado con lo que el debido respeto, aparte el escrito es muy respetuoso, porque dice el doctor de Olimpia, ¿cómo se llama? Romero, le dice a Arce, Romero. ¿está a tu disposición? Le digo a Arce. ¿Pero eso es oficial o tu arquitecto? No, Víctor está informando de Río, nosotros tenemos esta acá que... No. El arquitecto. Sí, entonces queremos saber qué va a pasar, Víctor, y poder reconfirmar. Claro, no, ahora mismo nos ponemos... Lo que tenemos es rectificar por nuestra propia credibilidad, ¿verdad? Así nomás la vida. Sí, por supuesto, para informar correctamente. A ver si le puedo quitar por lo menos el saludo al presidente. Yo sé que no va a hablar, pero justo veo que sale a saludar gente aquí a las afueras, el presidente Miguel Cardona. A ver, presidente, un saludito nomás. ¿Qué tal para Puebla Grande? ¿Qué tal la expectativa? ¿Cómo amaneció el plantel? ¿Cómo amaneció usted? Concentrados, lo más importante es que estemos concentrados con todo. Esa es la clave, ¿verdad? La batalla, la madre de las batallas. Esa es la... Yo creo que sí. Categórico, cada etapa que pasemos va a ser peor. Y esto es un equipo muy complicado. Así que nos esperan un día, ojalá que entremos con todo y que estén los jugadores con todo. Uno de los partidos más complicados que tenemos. Yo considero que es el partido clave. Presidente, queremos informar correctamente y hay versiones encontradas del caso Zavala. ¿Él está o no? Solamente eso. No puedo hablar, eso son cosas del técnico. Pero ¿cómo lo vio el físicamente? ¿El viernes estaba en jugar práctico o normal? Ayer práctico. Práctico normal, perfecto. Solamente eso, ya lo dejo cruzar porque va a la playa, que no lo quiero molestar. Éxito para el presidente. Mi familia está allá como un ratito con ellos, después ya vengo. Va con la familia, perfecto. Solo eso, lo de Zavala práctico normal entonces. Ayer. Hoy no sé, hoy no te quiero decir, que hay que saber y hablar con el técnico. En este momento no sé todavía. ¿Cómo está el corazón de Miguel Cardona a las 9:30 de la noche? Complicado. Gracias, presidente, gracias. Ahí ya cruza la calle, lo alcanzamos justito porque iba para la playa, pero ahí ratifica Arturo, él practicó normalmente. Facundo Zavala practicó ayer, completó el entrenamiento, no me quiso dar más detalles, pero lo importante es el tema de Zavala, el propio presidente Miguel Cardona nos acaba de confirmar eso. Justicia tuvimos la suerte, Arturo, que nos agarramos cruzando, yendo para la playa, amablemente mientras caminábamos, por lo menos nos dejó esas palabras porque nos pedía permiso para ir con la familia que nos espera, después ya él viene y concentración plena para estar con el plantel, Arturo, compañero. Entonces, perdón, Víctor, Zavala juega. Sí, Arturo, al haber practicado ayer se entiende que él está bien y se ratifica lo que usted me acaba de confirmar y obviamente si Zavala está bien no creo que haya motivo para que Francisco y te repito, saque del equipo titular. Y te repito, sin descalificar para nada lo tuyo, informaciones vos recogés, pero el doctor Romero dijo, está para Chiqui, él va a decidir, ¿se entendió? Está a disposición. Totalmente, y sí, al estar a disposición Arturo, por rendimiento es probable que él juegue, que no hayan tantos retoques en el equipo, porque en realidad eso planteábamos aquí, al no jugar Zavala puede llegar a resentir Olimpia su ausencia, ya que fue uno de los de mejor nivel en varios partidos que tuvo, así que se dio la casualidad, aprovechamos, lo preguntamos y de la propia boca del presidente Cardona salió la frase de que Zavala practicó normalmente el día de ayer. ¿Qué tal, mono? ¿Cómo te va, Ricardo? Bien, Arturo. Te hago una pregunta, porque a veces es importante decirlo en la cara. Y yo le decía al niño, cuando vos, otros jugadores del Olimpia conquistaron el título, y vos te ves reflejado, si yo también quiero formar parte de la historia, eso es tan importante para el jugador. En tu caso, sí, de los títulos obtenidos a lo que fueron pasando, sí, hasta que vos integraste la plantilla. Cuando llegás al Olimpia y vos... mira, esto yo siempre lo hablo con Almeida, con Ever, ¿verdad? Siempre yo le digo a él cuando nos encontramos y nos invitan a los partidos finales de Conmebol, y te das cuenta lo que conseguiste, ¿verdad? Y yo siempre le agradezco a él y a su generación, y a los del 90, que nos mostraron el camino. Entonces, cuando vos entras en el Olimpia, hay una historia
y uno quiere ser parte. Y hay una filosofía de vida, una filosofía de cómo ser en el Olimpia. Te enseña la historia y te van educando, ¿verdad? Te van educando los más grandes y uno no quiere ser menos, uno quiere estar dentro de esa rica historia del Olimpia y por eso cuando te comprometes y te das íntegramente y vivís para y por el Olimpia, no es que el fútbol, sino la vida después te va premiando, ¿verdad? Pero en el camino también, o sea, hay muchas vicisitudes y hubieron también grandes técnicos, jugadores que no tuvieron tal vez la oportunidad de poder ganar una Copa Libertadores. Pero ese sacapecho Olimpia, veo. ¿En qué sentido? Y porque, ¿cómo te ven a vos? Te hace bien ya. ¿Cómo le ven al ex jugador de Olimpia cuando forma parte de la historia? Reconocido. ¿Eh? Reconocido. ¿Vos no tenés contra? Sí, claro. No, te digo el hincha de Cerro, no lo tome por ahí. ¿En qué sentido contra? Y viste que dice Ricardo Tabarelli, jugador de Olimpia, mucho Olimpia. ¿Cómo le ve el hincha que no es de Olimpia a ustedes? Mi pregunta es franca, ¿cómo le ven? ¿Cómo te ven a vos? No, y obviamente que muchas veces cuando tenés el éxito del otro lado, y lo hablo así de manera humilde, ¿verdad? De manera genérica, genera este tipo de cosas, ¿verdad? Envidia, como quisiera estar ahí, o también te ven todo lo negativo porque por una cuestión también de envidia, ese tipo de cosas, y se entiende, ¿verdad? O sea, pero sí, o sea, cuando vos estás en el Olimpia... ¿Vos te someterías a un juicio oral y público auditivo? Sin problema. ¿Entendió, niño? Sí. No sé si vos me entendés. Lectura comprensiva. Bueno, entonces, está en un juicio oral y público Ricardo Tabarelli. Vos sos abogado, vos sos defensor de él. ¿Cómo te ve la visión deportiva? ¿Qué WhatsApp tenés? 0971 Yo no sé si 10, se va a 80, poner 10. con mucho respeto, no. Ricardo es una persona muy abierta. Tiene los problemas. Varias veces discutimos, ahora. Sin problema. Sin problema. ¿Qué número tiene? 0971 1080 10. El primer mensaje dice Arturo llamarle al astrólogo. Después. Y Boca se fue a la mierda ayer, al astrólogo. Sí, le vamos a llamar, pero ayer Boca sabe qué. No, pero le acertó. 1080 10. ¿Acertó algo? ¿Qué dijo? Dijo que un jugador de Boca importante se iba a lesionar. Y se lesionó. Y no dijo que iba a ganar. Bueno. ¿Y dónde está el astrólogo ganando Boca? Que se lesionó el mejor jugador de Boca. Le vamos a llamar después sobre el final. ¿Qué número tiene el niño para él? 0971 1080 10. Audio de 30 a 40 segundos máximo. Sí. Lo que no son más de 40 segundos, el sistema borra. 0971 1080 10. Para saberlo, Ricardo Tabarelli, digo, esto es la historia con que se saca pecho, como diciendo somos los únicos en Paraguay que tuvimos copa. No, pero eso no es verdad. No. Yo creo que el sol sale para todo y creo que otros equipos también, como Cerro, yo lo digo abiertamente, merece alguna vez ganar una Copa Libertadores, ¿verdad? Porque lo ha intentado tantas veces, ha hecho cosas importantes, estuvo ahí también muy cerca de estar en una u otra final, y por el fútbol paraguayo creo que nos merecemos que otros equipos también puedan estar en esos lugares, porque el fútbol es un producto y como producto tenemos que defenderlo. Está bien, sí. Más allá de las rivalidades, porque lo que vivimos aquí y en Argentina, ayer le estaba escuchando a Jorge Valdano y decía, nos fijamos primero en la humillación al rival, no en la satisfacción de ganar o tener un logro. Primero nos acordamos del rival. ¿Qué? Los mensajes de WhatsApp, los audios. Buen día, comandante. Buen día a los integrantes de la mesa. El Mono, máximo ídolo de mi juventud. Almeida y el Mono, los dos más grandes. Y así te tienen, Ricardo. ¿Hay más de WhatsApp ahí, yo? Sí, hay más. Vamos. Comandante y amigos, Ricardo es un ídolo. No se puede explicar con palabras lo que él representa. Entró en una rica historia. ¿Te sentí...? Sí, yo ¿Vos admitís, reconocés? Me siento, y todos los días, y lo que más me sorprende, Arturo, ya lo habíamos hablado más de una vez, gente que no me dio jugar, ¿verdad? Los chicos, ahora por ejemplo voy a dar unas charlas en Carmen del Paraná, para todo un colegio, y
En Cazapá también tenemos el 29 de septiembre, o sea, y a todos esos eventos voy invitado por gente que no me vio jugar, pero que los padres me contaron, ¿verdad? Pero estás identificado plenamente con Olimpia más que con la selección. Obviamente, claro. Buenas, ¿qué tal, Arturo? Por favor, hacete respetar, comandante, porque si mi niño le quiere llamar a su astrólogo, una penana. O Gustavito ahí le quiere hacer su comentario, eso. ¿Por qué reaccionás así, Gustavito? Dejale la que opine. Ah, cierto. Dejale que opine. ¿Por qué me te va a enojar? Poné nada más por el mono. Comandante querido, saluda al mono. Arquero de lo que ya no quedan, único y repetible por todo lo que hacía bajo los 3 palos. Cuando jugaba y la historia típica con los primos. Y esa voltereta inolvidable de los festejos. Un saludo grande. Rodrigo Pineda, sí, un gran amigo. ¿Y qué voltereta me hacía vos? ¿Y vos no veías? Sí, pero yo no... ¿Vos no sos periodista? Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Comandante, Ricardo Tabarelli es el Olimpia, comandante. Estamos re agradecidos con él por darnos una alegría. Aguante el mono. O sea que las respuestas que te dan no son de afuera, son de adentro. Quiere decir que el hincha de otros equipos, entiéndase Cerro, el archirrival, te respeta mucho. También, sí. Por eso no sale al paso. No, también porque tengo esa experiencia de estar todos los días en lo cotidiano y me cruzo con hinchas de Cerro, de Guaraní, Luque y Libertad, y bueno, ellos siempre me dicen que les hubiera gustado que yo pueda atajar en sus equipos, ¿verdad? ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal ahí a la mesa de fútbol a lo grande? Mono querido, nos enseñaste a defender la hermosa casaca del Olimpia. Gracias por esa tercera Libertadores y gracias por siempre defender a muerte al Olimpia. Te mando un abrazo y que pase bien. Después tenemos que entrar al tema de con Germán, con los compañeros niños del partido ante Fluminense y qué siente, porque vos tenés experiencia ahí. Un segundo. Hoje joga el mayor clube del mundo, Olimpia. ¿Quién es? En la playa. Oye, Artur, arquerazo Tabarelli, muy rápido nomás se jubiló, pero mi ejemplo es Almeida. Él no se movía en los penales del medio y así atajaba. Los arqueros de ahora se cae fácilmente y por eso le entra mucho. El reflejo que tenía Almeida es único. Sí mismo, señor. Vos dijiste con Almeida. Hablaste de Almeida. ¿Y qué te dejó? Nos mostró el camino, su generación. Él, obviamente. Y yo por eso cuando Moisés Chachala te dice, si este camino se abrió en el 79, sigue, ¿verdad? Como el jugador de Olimpia va sabiendo 79, su pasado. 90, así es. Y el 2002 también. Buenos días. Olimpia tuvo varios buenos arqueros, pero Ricardo Tabarelli un gran arquero, el señor del arco también, gran capitán, que supo también dirigir desde dentro de la cancha y se hizo respetar siempre. Un fuerte abrazo y hoy con la memoria siempre recordar que Olimpia es grande. Así se presenta el panorama Ricardo Mono Tabarelli. Así es. Y con eso también juega Olimpia, la historia, la estirpe, la mística. En estas instancias el universo conspira. ¿Quién se pudo haber imaginado hacerle 3 goles de cabeza a Flamengo en esta instancia? Por cómo se dio, la gente hizo su papel. Olimpia jugó con 12 jugadores, yo lo dije antes del partido, y eso se sintió en la cancha, ¿verdad? Vos te das cuenta el semblante de los jugadores de Flamengo, por ejemplo, antes de entrar a la cancha y mirando para arriba, para los 4 costados, vos ya te das cuenta ahí que ellos entran ya, no es la palabra disminuido, ¿verdad? Pero ya con respeto, y estaban como atados, ¿verdad? O sea, nunca supieron ni encontraron su juego porque
porque justamente creo que Chiqui Arce hizo una táctica, preparó una táctica para contrarrestarla, ¿verdad? Se dio el gol de ellos, pero rápidamente empató y fue un partido perfecto. ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo te va? Saludos a Ricardo. Ricardo es una excelente persona, un gran deportista, le ayuda a mucha gente en mi barrio querido, mi barrio Jara. Yo sé eso, está siempre presto para cualquier cosa. Gran deportista y gran persona. Por tu nombre, por tu sol. Es un programa partidario de la Olimpia, esto gusta bien. De repente me hace romper, quiero lagrimeo. ¿Y cómo no vas a lagrimear, Osvaldo, en momentos tan emotivos del 79, lo que fue aquel primer título? Porque quiero hablar normalmente y no entrar en esa emoción. No puedo. Y dice Dani Maciel, Ricardo es una extraordinaria persona, tipazo y además un imitador muy bueno, principalmente el doctor de Cabones. ¿Te acuerdas, Ricardo? Cuando Me acuerdo. ¿No tenía trabajo? Nunca, sí, retuiteé. Nunca me pagaste la reunión que tuvieron. Dije a Víctor. ¿Perdón? Aquí nos inauguramos, aquí nos jubilamos y nunca nada. ¿Qué cosa? Estilo campo, nada. Yo te di la oportunidad. Pero mi hijo, tenemos que vivir hoy, mañana no sabemos. Osvaldo y Escabón están unidos con Escabón. Arturo, pero vos todo te llevás vos, pero por favor. ¿Y te acuerdas de Lucho Nogués? Apota Arturo nunca pude probar la milanesa al estilo campo, viejo. ¿Y tus imitaciones vos por qué no te dedicaste a hacer? Dice comandante querido el mono, un crack, ídolo, fuerte abrazo a todos en la mesa. Alberto Vera Jr. Alberto. Ciudad del Este. Sí. No digo más. Enrique Capello no envía eso que Enrique Capello, él está por Europa, parece, ¿eh? ¿En Capello vio? Sí, ahora. No, vi una foto ayer, no sé si es que pasó nomás una foto de Europa y compañía. Está porque está enloquecido para el partido hoy. Sí, ¿Y vos te vas contra Enrique o no? Claro. No se nota. No, pero eso es medio para la lectura. Yo nomás no traigo. ¿Y por qué? Es porque no viniste acá para criticarme. A la puta. Perdón, me salió del alma. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Enrique Capello, un capo. Uno de los más grandes arqueros de la historia del fútbol, no solo de Olimpia, sino del fútbol paraguayo. Ricardo Mono Tabarelli. Te quiero, Mono, te quiero. ¿Esperabas vos esto así, no? No. ¿Y el Barrio Jara que te agradece? No, claro. Porque saben que vos comenzaste en Tacuary. Sí, tenemos ahí un complejo de cancha deportiva donde siempre hacemos ayuda solidaria a los muchachos y compañía, ¿verdad? Entonces, siempre estamos ahí conectándonos con la gente y la necesidad que va más rápido que la solución, ¿verdad? Mono es un ídolo y le quiero hacer una pregunta. ¿Qué piensa el Mono de cómo la actual dirigencia de Cerro minimiza todo lo que logró y lo que logra Olimpia? Él como exjugador, ¿no se siente tocado? No, yo respeto a todos, aprendí a respetar a todos y más todavía después de dejarme el fútbol, así que cada uno toma y hace la política que cree para su club y sus intereses y punto, ¿verdad? No pasa de ser un partido de fútbol, ¿verdad? Te quiero, Mono, te quiero. Ay, qué putazo ese que llamo. ¿Qué mensaje? ¿Por qué, Pío? Así, no se puede, Pío. No, está bien. Estamos en democracia. Claro. Ay, Dios mío, qué calor. Parana, moncha. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Arturo, un gran saludo al gran arquero Tabarelli desde Misiones, Santa Librada, origen de sus abuelos. Así es. ¿Desde ahí tu abuelo? ¿No? Sí, claro. Mi madre es de Misiones, entonces tengo parte de mi familia en Misiones, ¿verdad? Estamos recordándonos con Sergio el 2002, el último, lo que fue la Copa. Cuando te fuiste junto a Mauro enloquecido de ahí del punto penal para abrazarle ahí a la tribuna. Sí, y bueno, y hasta ahora está tu relato, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos tu relato, Arturo... No te venga, que no, pero terminó todo. En serio te digo, vos sabés que yo Salamero sí, no soy. Sí, ya sé, ¿qué es lo que escuchas?
Cuando escuchamos tu relato, te juro, tenemos ahí los almuerzos con los muchachos y solemos poner ahí, queremos llorar, pero en serio te digo, porque nos transportamos, ¿verdad? Nos vamos un poco en el túnel del tiempo y como dice Osvaldo, queremos regresar, pero no se puede. ¿Vos te acordás de esa hinchada apostada a la derecha como confiaba? Mira, Mauri, termina. En la lluvia. En la lluvia. Y estaba hacia el lado donde se tiran los penales. Mira, Mauri, termina. Así mismo. Mira, Mauri, termina. Torrencialmente. Mira, Mauri, termina. Y poné, pues. Mira, Mauri, termina. El país lo festeja. El país lo festeja. Mauro, convertí. Andá a festejar y grita con la hinchada. Mauro, dale. Mauro tira. Olimpia ya tiene la copa. Olimpia ya tiene su tercera copa. Tiró. Después saliste corriendo, armaste un quilombo, vos junto a Moro, junto a la hinchada, la acompañaste. Sí, nos fuimos, nos trepamos por la alambrada. Y ahí estaba Osvaldo, del otro lado. Qué apresurado a llevarse la copa. Sí, y ahí estaba ahí con él, le tiramos en su corbata. ¿Y cómo fue pasando la copa para en tu vida? Pasando la copa. Y sí, vos pues ya tenés tu historia hecha. Uh-huh. Entonces, las preguntas que se te pueden hacer siempre van a ser reiterativas, repetitivas. Uh-huh. Sí. Y en el correr de los tiempos y de los años nos hacen poner más nostálgicos, más melancólicos. Y creemos que lo nuestro era lo mejor. No sé si es lo nuestro, pero vos decís, mira lo que fuimos capaces de hacer. Sí. Por eso yo te pregunto a vos, que el que va a la cancha, entra hoy por ejemplo, título última hora, todo por la gloria, como una guerra. Dijeron los brasileños guerra. Pero guerra futbolística, sí. ¿Verdad? Independientemente al de pelota de las hinchadas que le agredieron a los de Paraguay, acá, los hinchas paraguayos, el de Flamengo, sí. Lo que dice... ¿Vos estarías de acuerdo con Romerito cuando dice quiero que Fluminense sea campeón? Está bien, sí. Yo te pregunto. Él fue ídolo, es ídolo de Fluminense, un referente importante y está bien. O sea, no tenemos por qué enojarnos. No, ya sé, pero jugando Paraguay... Sí, pero él es Vengo del futuro y es el relato de Arturo, minuto 80. Y puede venir el segundo, lo estoy oyendo. Viene el centro, cabezazo de Paiva. Carga Travieso Olimpia, cerquita en el segundo y no les miento. Carga Travieso Olimpia, cerquita en el segundo y no les miento. Carga Travieso Olimpia, cerquita en el segundo y no les miento. La pelota por el aire, Bucarricho por arriba, vino golpe de cabeza. Y no fue con la cabeza, fue con el hombro. Sí, no se sabe si fue él, si fue... Fue Richard. Orteman. No, Richard, con el hombro. Sí. Mi salud y mucho respeto al gran arquero que fue el Mono. Sabe lo enfermo cerrista que soy, pero se lo merece. Abrazo para vos. Te remeda bien a vos también, dice Manolo Velilla. No, nunca probé. Nunca me remedaste. Es mejor que no me remedé, es mejor. Es muy complicado y difícil ser Arturo Ruiz. ¿Quién envía? Cesarito, niño. Cesarito dice, Tabarelli en Tacuarí, exitosa transmisión para esta noche, señor. Firma Cesarito Rego. Mira vos. ¿Qué año fue? Eso fue 1987. Yo le conozco al Eduardo Villalba. El pelo, Julio Chilaver, el hermano de José Luis. Y el que le dejaba era Stroner. Sí. Usa el pelo largo en libertad. Sí. Al Unio le dejaba el pelo por acá. Así es. Porque si era Roberto Carlos, le mandaba a cortar. Bananas, amigos, estoy hablando con Ricardo sobre ese tema. Cuidado que no está Alfredo Mendoza acá. Sí. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Aprovechar los mega descuentos en Punto Pharma hoy jueves y mañana viernes. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tarjetas de crédito Itaú hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Qué tal, Gustavito, mi ídolo máximo después de Ronaldinho? Gustavito, ¿será peor que Mono va a querer hablar de su retiro? ¿Te acordás que él quería un partido de retiro en Olimpia? Partido oficial. Te pregunta, ¿por qué no hiciste partido? Y porque Olimpia no puede inscribir. Cuando pueda inscribir seguramente se puede. O no quiere. No, ¿por qué no? Pero vos entraste en la cancha, hiciste tu show y saliste. Sí, Sur. Sí, pero eso fue por un tema de un sponsor, ¿verdad? Pero sí me gustaría
poder despedirme 5, 10 o 15 o 20 o 30 minutos. Está bien, dice, saludo al mono y al equipo, abrazo. Pablo Jugovic. Jugadorazo. Jugadorazo. Decirle al mono juega mi equipo ahí en el Centenario, un crack. Decirle al mono que me busque en esa foto, dice. ¿En qué foto vio? La de Cesarito Rego vio. ¿Dónde está acá? El ingeniero, ¿verdad? Sí, claro. Nito. ¿Dónde está el ingeniero? Llamarle para el ingeniero Nito Vera. Mariano Pessoa. Sí, Mariano Pessoa. Juan Carlos Vera. Sí. Y acá está Cesarito. ¿El ingeniero? No, el hermano. César. Mira, poche. Todas las fotos. Está. Sí. Porque todavía tenemos. Era la trilogía de los Vera. No, Nito era un gran volante. Saludo al mono, el guardia de Itaú. Mariano me conoce, dice. Mariano. Sí, Mariano del Calonso. ¿Quién está? Estamos. ¿Cómo están, Diego, Ernesto? Bien, Arturo, súper bien. Un saludo a todos los. Bien, señor. A toda la barra. Y no, me quedé en silencio porque vi mucha facha, Arturo, con todo respeto. ¿Qué cosa? Facha. Mucha facha. Mucha facha. ¿Y que yo me he visto para vos, me he visto? No, quiero decir que te queda muy bien el suéter arriba de la camisa, Arturo. O sea, sos un señor elegante. No, porro. Hola. Tranquilo, acá estamos Diego, Ernesto, con el mono Tabarelli. Ricardo Tabarelli. Qué gran jugador, pero qué pedazo de persona. Gran tipo. Lo quiero mucho. Ernesto, Diego, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué tal, Ricardo? Un saludo. Saludos. Muy bien. Tipo metódico, si es que los hay, disciplinado como pocos. Y sabés que pusimos el WhatsApp, y vos sabés, Ernesto, digo que el hincha de Cerro, con mucho respeto, el hincha de Olimpia le quiere mucho y el público en general lo admira. Y eso le estaba preguntando, si él dimensiona a través de su carrera todo lo que le dio el fútbol. Si no hubieras estado en el fútbol, es muy difícil poder recoger el afecto, porque uno está en otra cosa, en otra actividad, y no hay mucho relacionamiento, Ricardo, es la verdad. Sí, es la verdad, si uno no está tan expuesto, su microclima tal vez se circunscribe a su círculo social, amigos, ¿verdad? Por eso que el fútbol realmente nos pone en un lugar donde todos los días tenemos que agradecerle a Dios por el camino que nos tocó hacer y bueno, y Dios nos bendijo, ¿verdad? Así que yo he agradecido toda la vida, ¿verdad? ¿Y qué partido te dio a vos? ¿Qué partido dijiste vos? Este ya me consagra? Como para Juan Espínola, que fue su partido bisagra, el partido en Río, a mi entender, para mí en aquella copa fue contra Boca, aquí en Asunción, si bien yo no tuve muchas intervenciones, pero el partido en sí, de poder pasar y dejarle a Boca, que venía con todo para un tricampeonato, fue un punto de inflexión, más allá de lo individual, digo, ¿verdad? Ingeniero Vera, seamos breves, ingeniero, porque estamos en televisión y radio, y vos estuviste en Tacuera en ese equipo de la foto, ingeniero. Sí, buen día Arturo, buen día Ricardo, buen día a todos. Sí, ¿cómo no me va a conocer Ricardo? Ricardo se iniciaba ahí con nosotros, 17 años tenía, 17 años. 16 años. Ahí le mandamos la foto a Harry, ahí al cantero Diego, en Tacuera. ¿Qué año era? 1987. ¿Y ingeniero Vera qué jugaba ahí? ¿Qué puesto? Él era volante número 8. No, vamos a dejar. Exquisito. No, exquisito ya es él era bueno. No, vos me tenés que decir en qué puesto jugó nomás con el ingeniero. No me venga como a esta altura de mi vida. No, jugaba Por eso la gente, qué bueno, Tabarelli. Jugaba bien. Ingeniero. Jugaba muy bien. Pero ¿y por qué vas a dudar de un grande del fútbol como Ricardo? Yo no estoy dudando de él, estoy dudando de vos. Lo mismo que hay gente que me contaron de vos que jugaba bien al básquetbol. Sí, jugaba al básquetbol. Y bueno, pero la historia es la que cuenta, ¿verdad? Y que está bien, ingeniero. ¿Cuál ahí? Estamos con Ernesto, con Diego, ingeniero Nito Vera. ¿Cuál de ellos que está ahí en el NPI? Está al lado de Mariano. A la izquierda. Mariano Catalino Pessoa. Ahí está al lado de Mariano. ¿Y vos te estás viendo, ingeniero? Julio Chilaver. El de abajo, claro. El de abajo, ¿verdad? Juan Carlos, su hermano, y César arriba. Ingeniero, fue un triunfador Ricardo Tabarelli, ¿y por qué vos no? Gran triunfador, gran persona. Pero no, es Ricardo, a vos. Severo eso.
¿A vos? Él sigue estando con nosotros ahí en el barrio, con jugadores de Tacuarí, acompañándonos siempre, apoyándonos siempre. Y para nosotros eso es muy importante, que una gran persona en el fútbol, gran personalidad en el fútbol siempre esté con nosotros y en nuestro lado. ¿Está Eduardo Villalba en la foto, ingeniero? Eduardo Villalba, sí, el de Barba. Mariano Catalino Pessoa también está. Sí, Sol de América Cerro. Y otra cosa, el Chone le dejaba pelo largo a Eduardo Villalba en Libertad. Sí, el único que ese yo sabía, porque mi papá era liberteño también y me contaba esa historia. El Chone le daba la licencia. Y en una bolsita de plástico no traía sus cosas. ¿Sabías, Arturo? ¿Qué? Y Eduardo Villalba. En una bolsita de plástico de súper traía todas sus cosas. Ahí está cruzado brazo al lado del arquero. Y se iba en zapatilla a entrenar y en los partidos. En zapatilla nomás. En zapatilla nomás. Hoy es jueves de TVT. Y estamos recordando a un ingeniero y también te damos un abrazo del aire. Desde noviembre. Banana, Gustavito. Ingeniero, un saludo al aire, un abrazo. Gracias, Arturo, un abrazo para vos, para Ricardo y para todos los. Saludos, Nito, cariño, te queremos. ¿Cardona le quieren escuchar? Sí. Cardona. A ver. Un saludito nomás. ¿Qué tal para Puebla Grande? ¿Qué tal la expectativa? ¿Cómo amaneció el plantel? ¿Cómo amaneció? Concentrados, lo más importante es que estemos concentrados con todo. Esa es la clave ahora. La batalla, la madre de las batallas. Esa es la... Yo creo que sí. Categórico, cada etapa que pasemos va a ser peor. Y esto es un equipo muy complicado. Así que nos esperan un día, ojalá que entremos con todo y que estén los jugadores con todo. Uno de los partidos más complicados que tenemos. Yo considero que es el partido clave. Bien, te queremos informar correctamente. Hay versiones encontradas del caso Zavala. ¿Él está o no? Solamente eso. No puedo hablar. Esas son cosas del técnico. Pero ¿cómo lo vio a él física? Que viernes estaba en jugar práctico, ¿o es normal? Ayer practicó. Práctico normal. Va con la familia. Pero solo eso no estaba en la práctica normal, entonces. Ayer. Hoy no sé. Hoy no te quiero decir. Hay que saber hablar con el técnico. En este momento no sé saber. Va a estar el corazón de Miguel Cardona a las 9:30 de la noche. Complicado. Miguel Cardona, ¿qué, Elena? No, el doctor Enrique dice que me quiere contratar ahora para el ex ahí del Cristo Rey. ¿Capelo? Con Juan Ángel, sí. Juan Está Ángel bien. está también en su equipo. Está muy bien. Preguntarle a Ricardo, creo que pasó por Libertad o no, dice José Olite. Sí. 1986 estuve a préstamo y tuve una opción de compra y al final Tacuarí no me vendió, pero tuve la opción de ir a Libertad. Tuve 6 meses. En Luqueño también jugó el mono, Arturo. ¿Cómo? En Luqueño creo que jugó también Ricardo. ¿Jugó y no jugó? Sí, estuve ahí. No. Me fui nomás. Te fuiste, ¿no? Sí, ya estaba retirado. Yo me acuerdo. ¿Cuántos? ¿2 partidos? Un partido. No, ni un partido. Un partido en reserva. Solo eso. Y te habíamos en preferencia, ¿te acordás? Para que acá Germán pueda ir a Olimpia. Así fue. No sé si fue así como dice él, pero yo fui a Olimpia y él fue a Luque. Así fue. El tema que Ramón no quería que yo me vaya de Luque. Así era. Y él, o sea, faltaba 1 hora para que cierre el libro de pases. Así es. Y se va José Brito a mi casa y me dice, si vos no firmás para Luque, Germán no se va a poder ir, no se va a poder... o sea, Luqueño, claro. Luqueño no se va a desprender. Tenía un arreglo con Ramón y él me quería liberar si venía otro arquero, si no. Claro. Y vos te fuiste, pero no tajaste vos. No, yo fui para completar para completar ahí el plantel y para hacerle en aquel momento José Brito me pidió y para mí era una orden, ¿verdad? ¿El representante? Sí, él era muy amigo mío. José Brito. Así es. Yo estaba retirado realmente. Teniente Fariña Paraguarí. Así mismo. Sanitec. Ahí estaba, frente a la estación de servicio. Ahí mismo. A 1 cuadra de mi casa. A 1 cuadra de tu casa. Y después ya sé Teleshow, porque enfrente pues está el edificio ese que compró después Acuña. Sí. El papá. Bueno, y él le vendió después. O sea, él le vendió. Teleshow ya. Y bueno, una pregunta para ir cerrando. Hablamos con Perito Sarabia, el nuevo técnico es Pumpido. Y ahí está vos, mirá. Ahí tenés una fotito de recuerdo, mirá lo que era. Ese fue, esa vez, vos me hiciste la primera nota. ¿Quién? Vos. ¿En qué año, Pedro? 1992, nosotros estábamos almorzando cuando eso, y antes de la foto vos me habías hecho una nota y me habías preguntado quién era mi ídolo y ese tipo de cosas. La primera nota me la hiciste vos y ese fue en
el día previo al partido contra la semifinal contra Luqueño. Fue un primero de mayo de 1992. Vos me hiciste la primera nota. Cierto. Así es. Y ya era una nota pesada, ya, la verdad. Ya. Yo es lo que entiendo que yo soy un Un pesado. señor que se llama Arturo. Arturo, tengo una pregunta para el mono. Sí. Si me permitís. Año 2013, en los vuelos charter, ¿qué pasaba, Ricardo, en tu caso, algo muy puntual lo tuyo? ¿En los vuelos charter? Sí. Estabas para retirar cositas, eras la persona indicada, bolsón. Me dijeron acá en producción que recuerdo un poquito esas anécdotas. Cuando Olimpia viajaba al exterior. ¿Qué hacías vos puntualmente con eso? Bueno, yo en verdad era el gerente deportivo y bueno, me encargaba de todo tipo de cosas, todo lo que era la logística, y era bastante estresante porque no descansaba, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar atento a todo, ¿verdad? A todo lo que tiene que ver con que el plantel pueda salir, pueda llegar, y bueno, en ese interín suceden cosas, ¿verdad? Cosas que se pueden contar y otras no. Y otras no. Bueno, Ricardo, Néstor, estamos cerrando contacto con ustedes. Bueno, Ok, si señor. ya nos echás, está bien. ¿Cómo? Si ya nos echás, está bien. No, pero Qué bárbaro. controlen el tiempo. A veces es 12:30 y hasta aquí llegamos. Ahora 12:35 y soy respetuoso. Está muy bien, está muy bien. Un abrazo grande para la mesa. Ha sido un para gusto. todo el equipo. Un abrazo, Adiós. un abrazo. Abrazo. Seguimos con Ricardo, que está con nosotros hasta las 13. Tupi cumple 27 años llenando tu hogar de felicidad y lo festeja corriendo. Corría Tupi Aramboté, domingo 24 de septiembre, 8 horas, avenida Guido Boyani, 5 kilómetros para adultos, 1 kilómetro para niños. Inscripciones abiertas, ingresa a sportsrevolution.com.py y completa tus datos. Llámanos al 569-9000, la gente sabe. Haciendo una pausa en mi retiro espiritual, un saludo a mi ex vecino, arquitecto Dragoto, Ricardo. Sí, el arquitecto Dragoto, sí, de Barrio Jara. Dice Darío Núñez, Tabarelli debutó contra Petirosi en primera jugando por Tacuarí, dice Darío Núñez. Yo debuté contra Sportivo Iteño. Ganamos 4-1. Se equivoca entonces, ¿verdad? En cancha de Olimpia, pero sí jugué varias veces en contra de Silvio Petirosi, en el Republicano. Y hay más mensaje para el WhatsApp, Sí. ¿Qué número de WhatsApp hizo? 0971-1080-10. Arturo, el Mono Tabarelli era un arquero que pintaba para ser grande legalmente, porque se mandó varias macanas también, Arturo. ¿Te acordás vos el gol de Marcelino Blanco que le metió desde la media cancha? Cualquier arquero con una moral baja se deprimía y no volvía más después de ese gol, Arturo. ¿Qué pasa, Ricardo? No, que se equivocó. El gol que me hace Pedriño, que vos siempre te acordás de ese gol. ¿Y por qué, Y no sé por qué. Yo quiero saber qué sensación tuvo el Mono Tabarelli en aquella noche cuando Olimpia remontó al San Caetano en el 2002. El 2-1. Sí, no. Indescriptible. Y después, sabiendo de que cuando lo dimos vuelta, a nosotros nos faltó más tiempo para hacer goles. Porque el momento anímico, psicológico lo dimos vuelta y le tiramos toda la presión encima de ellos. Tal es así que en la tanda de los penales eso se sintió, ¿verdad? Va, mensajes. Comandante, saludo a la mesa y a tu estelar visita, poder hacerle esta consulta y hacerle llegar también mi aprecio y agradecimiento por toda la gloria en el club. Consultarle si es que el plantel actual siente, es transmitido mediante ellos, los jugadores que dejaron las historias, se les hace sentir, ellos son conscientes, se les transmite esto también día a día. Sí, yo creo que sí, hay una historia y esa historia te cuenta y te va todo el tiempo educando, ¿verdad? Viendo y haciendo un poco un recuento de la charla de Chiqui Arce antes del partido, te das cuenta, ¿verdad? O sea, todo lo que se transmite y todo lo que transmite la historia hace que el jugador también entre a la cancha y que trate de escribir su historia, ¿verdad? Hace poco me fui a hacer unos papeleos en la municipalidad y una señora muy fanática me dice, vamos a ganar hoy. ¿Y por qué vos crees que vamos a ganar hoy? Porque el Olimpia no vive de historia, el Olimpia escribe la historia. Y eso yo te digo ahora de entrada pues, en la charla. Cuando va a jugar de Olimpia se va con esa causa. Claro, Olimpia no vive de historia, no puede vivir solamente de su historia, tiene que escribirla.
Y eso es lo que está haciendo, ¿verdad? El gran mono Ricardo Tabarelli, leyenda del Club Olimpia. Éxito siempre, ídolo. ¿Qué tal, Francisco? Hola Arturo, saludos para todos, saludos para Ricardo el Mono Tabarelli. Estimulante lo que te dicen los muchachos. Sí, claro. No, y agradecido, ¿verdad? Yo soy un agradecido. ¿Qué tal, comandante Ricardo? Mi respeto de siempre, soy cerrita, pero fuiste un gran arquero. Hoy, comandante Gustavito pasa a un segundo plano. Hoy la visita estelar es el mono. Yo sé, ¿y vos crees que por qué le invitamos? Ah, cierto. Ese me decía la consola, güey. ¿Y a vos qué te parece? Un capo. ¿Gustavito? Un capo. ¿Y sabes que hace? Pero le tendría que tener más acá, Gustavito. Bueno, listo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Comandante, ¿y por cómo, manios, hermano? Hablando de Olimpia, hoy juega a cuartos de finales. ¿Y de qué estamos hablando? Le aprecio a Tabarelli, pero quiero saber qué va a pasar. Y ahora tenemos el informe de Víctor Villalba. El programa arranca 11:30. Estamos cerrando, Víctor, por te parar después para el estadio. Los últimos informes desde Río, Víctor. Gracias, Arturo. Para cerrar, aquí desde el hotel de concentración de Olimpia terminó el almuerzo, ya los jugadores están en sus habitaciones para el descanso. Hace cuestión de 20 minutos más o menos volvió la comitiva que estuvo presente en la reunión técnica en el estadio de Maracaná, y a las 19:30 sale el plantel de rumbo al lugar donde se va a disputar el partido. Menos de media hora, repito, con escolta, así que una hora antes del inicio del cotejo ellos ya van a estar ocupando el vestuario visitante en el Maracaná. Todavía no regresó, por ejemplo, el presidente Cardona, sigue en la playa, todavía no regresó, está con la familia, seguramente en minutos más estará volviendo por aquí ya esperando el descanso correspondiente para lo que será una jornada de alto voltaje. En Copa Libertadores, estadio lleno, hay una gran expectativa, nos vamos a movilizar lógicamente como corresponde muy temprano para estar ya con los primeros reportes en el horario del extra desde el estadio que va a ser sede de Fluminense Olimpia. Mucho calor a esta hora, temperatura alrededor de 33, 34 grados, sol a pleno, se va a mantener eso durante la tarde, y a la noche, incluso con oscuridad, incluso siendo 9:30 de la noche, estoy seguro que 25, 26 grados más o menos será la temperatura en el horario del partido. Y una vez más subrayamos y repetimos lo que el propio presidente Cardona nos confirmó: en fútbol a lo grande, Zavala practicó normalmente el día de ayer, así que está a disposición de Francisco Arce para jugar el día de hoy ante Fluminense por Copa Libertadores. Arturo, compañero. Bueno, y para ir cerrando lo tuyo, Víctor, Botafogo, estuviste ayer, Defensa y Justicia, hablaste con los dos, digo con los paraguayos del Botafogo, entiéndase, Gatito Fernández y Matías Segovia. Perdón, y Segoviña, sí. Arturo. Y Matías Segovia, sí, exactamente. Ayer estuvimos presentes en Botafogo Defensa y Justicia, el partido 1-1, Gatito titular, Segovia lastimosamente no jugó, teníamos ganas de verlo en cancha y no pudo entrar, y se lo notaba hasta acá y bajo al salir en zona mixta, porque evidentemente tenía ganas de ingresar al partido, y hasta me parece que la necesidad del encuentro requería su presencia, pero bueno, el técnico dio otras opciones y fue un mal resultado para Botafogo. En Defensa y Justicia entró en la última parte de Rodrigo Bogarín, y durante tiempo de descuento ingresó Darío Cáceres, también sumando a la lesión paraguaya que estuvo disputando el partido. Y como usted decía, hablamos con Gatito, hablamos con Matías Segovia, ambos con ilusión de selección. Y Gatito nos dejó en claro que Barros Esqueloto, cada vez que va a jugar o al término de cada partido que disputó últimamente, se contactó directamente con el arquero. Eso me hace presumir que él sí va a estar en la lista definitiva de convocados para el primer combo de encuentro de eliminatoria sudamericana. Bueno, y después estamos con el con Víctor Villada, comandante, preguntarle al mono si recuerda algo que le hizo Víctor Hugo Ortiz prácticamente de medio campo, dice. Sí, eso fue contra Luqueño. Contra Luqueño, cancha de Olimpia, el día que sale campeón 12 de octubre, si mal no recuerdo. El mismo. Infanto dice: saludo al querido Ricardo, le estoy imitando. Empecé el ayuno intermitente, que a él le hizo no muy parece. Bien. Mira que le di el sábado al Infanto, ¿eh? El sábado estuvimos acá con el niño, sí, con el Infanto, no. Del curso de actualización. De Federico, sí, señor.
Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Agosto es el mes ideal para retomar esos hábitos saludables. Ofertas los martes y jueves hasta 30% off en productos saludables. Descarga la app desde App Store y Google Play. Bluebell Super, ¿qué más te conviene? ¿Hay más para ir cerrando el WhatsApp ahí, John? Lluvia de mensajes. Un gusto inmenso saludarle a la gente de fútbol a lo grande. Desde Pedro Juan Caballero, le saluda Aníbal Cañete. Un abrazo franjeado al querido Mono Tabarelli, un referente del Olimpia. Ya lo tuvimos aquí en Pedro Juan Caballero visitándonos. Él me conoce personalmente. Un abrazo y una pregunta. ¿Le habría gustado, me imagino, haber atajado uno de los penales en el final del 2002 para ser más leyenda todavía? ¿Escuchaste? ¿Y qué le responde? ¿Qué le respondemos? Llama a Ana hoy, eso es lo que importa. Sí. Si sos profesional de la salud, podés ser parte de Gómez y para asociarte solo por 92.000 guaraníes. Para más información, contacta al WhatsApp 021-248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. La pelota que sacaba la raya contra Argentina, ¿quién estaba? Walter Samuel. Está sobre la raya. Pero el que hizo todo Chito. Ahí fue el Colorado. Gamarra. El Colorado Gamarra fue que realmente salvó esa jugada. Porque, pero vos sacaste abajo. Claro, pero si él no se tiraba como última opción, el ratón Ayala hacía el gol ahí debajo del arco y tuvo que abrir las pelotas. Una vez más digo que el universo conspiró porque se le queda a Walter Samuel con la pata de palo. Él es zurdo, se le quedó abajo de la derecha. Y bueno, ahí tuve ese segundo. ¿Vos para tenés poder cábala? Tirarme. ¿Tenés cábala? Sí. George Ama, vos le conocés. Llámale. George Ama habla de Plutón. El astrólogo. El astrólogo. Y Oleta publicó ayer o anteayer que se iba a lesionar un jugador de Boca y se lesionó. Y Santula me dijo llamarle, yo le dije, es una cuestión de sugestión también. No, pero Giorgio, que se hacía a las 1, 2 de la mañana con Gerardo, es difícil, porque si hoy le sale Olimpia, el tipo un monstruo será. Pero si no le sale Olimpia. ¿Y qué predijo? Y queremos llamarle, vos querés esa cosa, vio, Platón y eso. Plutón. Depende del ángulo que lo mire. Sí. ¿Dónde está? ¿Para qué me envía mi mensaje? A Giorgio, no soy yo el astrólogo. Ricardo, cuando tenés un partido así tan importante, muchos te dicen, no, pero el jugador está concentrado, ¿Cómo hacer realmente para aislarte de todo lo que conlleva la importancia de un partido? Enseguida la respuesta de Francisco. Dice Ángel Barriento, un abrazo al Mono Tabarelli, un capo de piqui voley. Sí. Ángel Barriento. Después la respuesta a la concentración. Ya aparecieron Cesarito, Infantito, Dani Macito. Tanto. Mira su cara de Dani Macito. El celo de hombre es terrible. Giorgio, ¿cómo te va? Bien, Arturo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Estamos con Ricardo el Mono Tabarelli, es arquero del campeón con la Copa Libertadores 2002. Y qué gusto. Qué gusto, dice. Y Giorgio, para tu intuición ayer, Boca Racing estaba dentro de eso y después te preguntamos lo de Olimpia Fluminense. Sí, Arturo. Dije unos 6, 7 días antes que íbamos a tener un lesionado que iba a golpearnos un poco y se lesionó el Colito, uno de los mejores jugadores de Boca en ataque. Eso salió en la prensa, justo ahí le di retweet en mis redes sociales. Y también dije que si no ganábamos 1-0, lo peor que nos podía pasar era empatar, porque Boca estaba mejor en Avellaneda que en la Bombonera. No, siempre esta luna negativa no nos favorece mucho, siempre no nos permite ganar. Entonces yo creo que Boca, sufriendo, porque te dije, Arturo, en este programa te dije que los partidos más infartantes van a ser el Olimpia Fluminense y el Boca Racing. Los demás ya están definidos. Sí. Entonces debo preguntarte para hoy, yo no creo que a esta altura de tu astrología te juegues por jugar. ¿Cómo ves, Giorgio Armas, astrólogo? Porque muchos nos dicen, comienzan otra vez, son más tilingo. ¿Sabes lo que es tilingo, verdad? No. Tilingo es loco. En Paraguay se dice, no tiene tilingo de tipo. Y a mí me está tratando medio loco. Dice, ¿cómo? Tilingo significa lo que creen. Porque, entonces yo te pregunto a vos,
Y se le va a llamar a este tilingo. No sé si me entendés lo que te digo. Que vos sabés lo que te entiendo perfectamente. patinar, ¿sabes lo que es patinar? Cuando te vas. Patinar acá, no sé. Claro, sí. Eso sí. Entonces, este señor Giorgio que le llamás, entonces te pregunto, para el partido de hoy, ¿es muy riesgoso lo que estás haciendo? ¿Te asiste algo para Olimpia? ¿O cómo ves? Sí, nada, Arturo, primero a toda la gente que no confía, que duda, solamente les pongo mi trabajo en hechos. Dije que Flamengo perdía, que Olimpia perdía 1-0 por la mínima en Brasil y pasó. Dije que la camiseta blanca nos hacía entrar dormidos, medios tontos a Defensores del Chaco y pasó, nos anotaron a los 5 minutos. Y dije que Olimpia clasificaba y clasificó eliminando a Flamengo. La gente que me da aguante, olimpista, que quiero muchísimo, fue de negro al estadio, Arturo, y ahora tiene que pasar lo mismo. Yo le agradezco a toda esa gente que me da aguante, porque soy olimpista, aparte de quitarme el fanatismo, soy olimpista y quiero que Olimpia pase. A mí me encantaría que pase eso. El partido de hoy está muy complicado, más complicado que con Flamengo, Arturo. Bueno, está bien. Muy complicado. Acá tenemos que hacer, Chiqui tiene que ser muy taxicista para anular la expectación astrológica de este entrenador del entrenador de Fluminense. Es muy táctico este entrenador de Fluminense, y lo que me gusta, porque lo hace más atractivo, es que no he visto en ningún medio que Fluminense nos menosprecie. No, habla de guerra y respeta. Eso. Ajá. Entonces, sí, respeta. Y eso, a mí me pone nervioso eso. A mí me pone nervioso. Siempre te hablé de San Paolo y todo, sí, ¿no? De la soberbia. Sí. ¿No? Pero ahora eso me preocupa un poco. El partido de hoy van a pasar cosas similares que con Flamengo. Lo ideal sería perder por la mínima, porque estamos muy bien aspectados en Paraguay. En Paraguay fácil podemos meter 3 goles. Entonces ahora deberíamos de perder no por tanta diferencia. Está bien, muy sincera tu palabra, como diciendo, hay un porcentaje a favor de... ¿Es un gato o un perro que está a tu lado? Es mi perrito que está... ¿Y qué edad tiene el perrito? Está ladrando. ¿Y qué edad tiene el perrito? ¿El perro qué edad tiene? Si te contara, Arturo... No, pero ¿cómo te ve? ¿Te ve medio...? Él te ve a vos medio, ¿verdad? ¿Cómo? Y ya te das cuenta, vos te ves y dices, ¿qué le pasa acá a mi ama? Ya comienza a... ¿O no? Claro, sí, lo que pasa es que cuando converso con ustedes, obviamente estoy en el patio, sí, ¿no? Y lo tengo acá, recién lo encontré hace unos meses, estaba muriendo en la calle, lo encontré, lo ayudé, lo salvé, y ahora, bueno, lo tengo en casa, es criollo, es... Muy bien. Sí, y acá lo tengo. Hermoso gesto. Arturo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí. Le he puesto Duska. Duska le puse. Duska. Yo pensé que le llamaba Platón o Saturno. ¿Por qué no le llamaste así? No, me matan en casa. Bueno, ¿qué más querías decir agradeciendo yo Alma? Al hincha que le decía, el que toma esto, que lo toma, toma o déjalo. El que cree, el que no cree. ¿De qué color la camiseta? El hincha, ¿cómo tiene que ir hoy? Negra, la camiseta negra. Si no pueden ir con el polo alternativo, porque siempre los hinchas me dicen, yo no tengo el alternativo, que se pongan cualquier polo de color oscuro, pero que todos vayamos de negro. Recuerden que los colores oscuros son fuertes ahora, están dando poder y energía. Entonces necesitamos sacar buen resultado en Brasil, y necesitamos que la gente de visita vaya de negro y llenar al 100% en Paraguay con camisetas oscuras. Bueno, pero reiteramos... Solamente le pido esto a la gente. Sí, después vamos a hablar contigo. Lo que está diciendo es que dice visibilísimo el partido, que si Olimpia hoy llega a ganar Fluminense, no marque mucha diferencia con lo que estás diciendo vos. Sí, que sea 1-0, 2-1, pero tiene que ser por 1, para hacer lo mismo que con Flamengo, nada más, y que la gente de aguante que confiamos en Chiqui. Bueno, Giorgio, un saludo del aire. Ya sabrán, nos están diciendo otra vez con tu astrólogo, que Gerald, nos están mandando. Así es. Chao, Giorgio, gracias por tu tiempo. Chao, bendiciones. ¿Qué le vamos a decir? Si estamos mal. El que cree. El que no cree, no cree. Sí, Okay. El fútbol nos no se acerca, loco, ¿sabes lo que no me gustan los perros? Angelito, al perro hay que querer. Perros de la calle son. El de la calle, el mejor amigo del hombre. No sé, Arturo, a mí no me gusta tanto lo del perro. A mí me gusta el perro, y el mejor amigo del hombre es un perro. No es mi amigo. Bueno, listo.
El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. ¿Sabes lo que significa darle un grito a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Este es un perro, ¿no? Cuando ataca Fluminense y se pone nervioso. Mira la oreja cómo levanta cuando ataca. Mira, levanta la oreja también. También. Es un monstruo, será. Bueno, Ricardo Tabarelli, gracias por venir. Está recorriendo. Oscar Ullón, una anécdota de Osvaldo Ferrá en San Lorenzo, cuando le dijo que se bañara en palangana y no en jacuzzi. Sí. ¿Quién te dijo eso? Y te acuerdas que la cancha de San Lorenzo no era fea, era muy fea. Sí, ¿y qué pasó? Y bueno, y le habíamos criticado por eso y... ¿Antes salió al aire? No, y el partido, Osvaldo había llevado a la cancha de San Lorenzo y nos hizo jugar a las 2 de la tarde, una cosa así. No había pasto. Y él salió con una palangana. Me acuerdo, transmitimos ese partido. Y después fue nuestro presidente en una gira con la selección y, bueno, nos matábamos la risa, ¿verdad? Quedamos muy amigos. ¿Qué pregunta le hiciste? ¿Repetirle? No, sobre cómo el jugador se va metiendo en el partido. ¿Cómo hace para aislarse sobre todo? Porque, de hecho, está consciente de todo lo que está pasando, todo lo que implica estar en cuartos de final en una Copa Libertadores. Pero ¿cómo haces para...? No, y la gente está afuera, ¿verdad? El jugador de fútbol vive un microclima, siente... Es diferente a lo que se vive afuera. Sí, muy diferente. O sea, todo lo que nosotros comentamos en la calle, o sea, el jugador se abstrae de eso porque vive en un microclima, vive más o menos tipo en una cárcel de lujo, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque van a los hoteles, están encerrados, van a los entrenamientos directamente y vive un microclima y están entre ellos nomás, entonces se abstrae, ¿verdad? O sea, sí sabe y sos consciente de lo que representa jugar estas instancias, pero la gente está afuera, o sea, el jugador normalmente lo que hace, y hoy con toda la información que hay, es tratar de, por ejemplo, el arquero, tratar de conocer las características de los delanteros, de cómo pueden definir, y bueno, ese tipo de cosas se habla mucho para preparar el partido, ¿verdad? Bueno, vos crees que Olimpia, si pierde por la mínima, yo creo que Olimpia hoy saca un buen resultado, de empate para arriba, y aparte lo que tiene que estar abierta la llave. ¿Qué quiere decir con esto? No perder por goleada. Claro, o sea, y dejar abierta la llave. Esto es un primer tiempo de 180 y más minutos y que pasa a ser como una tabla de ajedrez y tienen mucho que ver, si bien lo que están dentro de la cancha son los jugadores, los técnicos son fundamentales hoy día. Dice, buen día a todos, consulta para Mono, ¿qué pasó con el caso Cumanchú? Ese vez se enojó contigo, en serio. Se enojó porque, sí, claro, es una historia vieja, ya quería plata. Me acuerdo yo. Claro, y entonces él, después de que salimos campeones... ¿Te reclamó vos? Claro, después. En la villa creo que fue. Sí. ¿Y qué te digo, Cumanchú? No, y quería un dinero y tanto nos jodían aquel entonces que bueno, yo le dije, mira, habla con Julio Enciso, que es el capitán. Y bueno, listo, está rompiendo la pelota este señor. Juntamos un dinero y cuando le dimos en cancha de Luque se enojó, nos tiró por la cara. No, ¿es suficiente? No, yo quiero 200 millones, mi rezo vale 200 millones. ¿Cuánto era? ¿Usted le dio un millón? No sé, ni me acuerdo, Arturo. Pero vos sabés su historia. Cuando cae. Vos sabés cómo él... Yo no creo en esas cosas. No, este va acá y cae. Y él sobrevive. Vos sabés la historia, ahora en serio. Esperanos un ratito. No está entendiendo. Un tipo él como me contó vos. Su historia con otros pasajeros. Iban. No. Y él, en honor a que se salvó en ese accidente, él dice, yo me salvé de milagro y creo. No sé si me entendés. Entiendo. Y después quiso lucrar con eso. No, yo no sé si quiso lucrar. Yo te cuento lo que hacia vos te reclamó. Convirtió en Cumanchú te dijo a vos. Convirtió en inquisición. O sea, vos si tenías plata te salvabas. Si no tenías plata era un pecador. ¿Y te encaró, Pio Cumanchú? ¿Te encaró? Sí. Pero a vos no fue al resto. No, claro, a mí sí. ¿A vos no, me encaró y me dijo, porque claro, había una fiesta, después de salir campeón hicimos una fiesta en la Villa Olimpia, me acuerdo muy bien, estaba Arnaldo Caje, él y Mario Ferreiro,
estaba con nosotros. Y vino ahí, de la nada me hizo, che, mira, yo recé por ustedes, etcétera, etcétera. Yo soy el profesor Cumanchú. Mucho gusto, Y nada, y después ya nos llamó a pasar, sin factura, ¿verdad? Sin IVA, ¿verdad? Ya no quería cobrar, ¿verdad? ¿Y cuánto te pidió? Qué sé yo, Arturo, ni me acuerdo. Pero yo no le di importancia. Lo que pasa es que la gente le dio importancia porque forma parte, pues, del morbo y la gente se tiene que agarrar de algo. Olimpia no ganaba y supuestamente la culpa era porque por eso, y a mí me da mucha pena porque cree eso, ¿verdad? Pero muchísima pena, ¿verdad? Bueno, pero Giorgio Arma dijo que Olimpia tiene que sin perder por lo mínimo. ¿Por qué tiene que ver eso con Cumanchú? Y los dos son mentalistas. ¿Y a quién le está patinando así? A mí porque la buena entrevista. Bueno, muchísimas gracias. ¿O te redimió de quién? Acá todos se están riendo. Al Giorgio le entrevistan los periodistas argentinos, Publicó Olé, ya hablamos, ¿sabes, Germán? Radio La Red, todo el mundo. Eso de Retweet La Red, algo venderá. Algo venderá. Pero antes no lo conocía nadie, se hizo conocido. Algo, estas cosas pues venden. Muchas cosas. Espera, vos me estás buscando antes de irte. Vos entras al arco. Mira el arco. ¿Y qué pasa en tu mente? No, a mí no me va, vos, Ricardo, vos entras a la portería. Algo miras. Tu mente, ¿qué dice cuando te vas a la portería? No te vas así nomás. Mira, algo tenés que mirar. Háblame. O sea, vos me decís como para agarrarme de algo. No, la palabra no agarrarse. Eso sería someterse. Y yo no creo que hay que estar sometido. Pero podés tener alguna intuición, algo, una pasantía breve antes del partido, te toca el arco. ¿Qué haces? ¿Toca el palo, no toca el palo? Lo que pasa es que dos saltitos. Lo que pasa es que el jugador de fútbol, un partido de fútbol, hoy viene en una incertidumbre. La misma incertidumbre te lleva a hacerte miles de preguntas. El 99% de nuestros pensamientos no se van a cumplir. En la portería que no tocaba nada, palo, miraba, de arriba. Claro, hace todas esas cosas. Verificar, porque es la oficina de uno, verificar cómo está el piso. Pero hasta ahí nomás. Claro, y no saber, la incertidumbre, no saber si va a ganar, va a empatar, si te va a lesionar, si no, ese tipo de cosas, sí, claro, por supuesto. Bueno, escuchá, este es el último mensaje de tu WhatsApp ahí. ¿Estás enojado, Arturo? ¿Qué te pasa? Vos me pones un poco nervioso. Comandante, me hubiera gustado que nuestro astrólogo se arriesgara un poco más en su clarividencia. Tendría que ser un poco más arriesgado. No, dijo todo. Si le hierra. Está temeroso. Y puede perder, pues. Está temeroso, patrimonio. Por eso dijo. Sí, señor, no va a decir, ponemos. Comandante, tu credibilidad, ¿pero dónde queda? Todo por capricho del niño, aquí, bárbaro. Ojalá que Gustavito no hable también, que se calle ahí. No está apto, no está capacitado para ser comentarista. Mentiras. ¿Dónde está tu credibilidad? Pero yo no le dije que era un tilingo, que ustedes me iban a mandar a la mierda, porque le llamamos Giorgio. Dije, Germán, dije que patino, yo le dije, yo patino y vos patinás. Vos incentivás, pero que él es el que incentiva. Pero ¿quién dijo que llamara a Giorgio? ¿Habla? Decirle en la mesa. ¿Hasta ahora en qué se equivocó le digo al oyente? No, pero ¿quién dijo que hay que llamarle? Sí, pero el que más parece que yo soy acá. Él me dijo. Y al terminar la serie. Y aparte cuando le llamaba, yo estoy seguro que ese oyente sube el volumen, quiere escuchar. Un mensaje de 200 retweets. Algo quería agarrarte, eso es categórico, ¿verdad? El que más quería hablar con George era Gerardo. Dice José Solí preguntarle a Mono por qué no se acuerda de Tacuariz. ¿Vos siempre te acordaste de Tacuariz? Claro, mi barrio. Toda la vida me formé siempre ahí, se acordó. Por supuesto. ¿Después? ¿Más mensajes? Mira, cuánto saca la lengua. Sí. Cierto, pero eso de Cumanchú es por la terapia, es una leyenda urbana. ¿No? ¿Contactarle, no? ¿A Cumanchú? A él, que dice si se inventó la historia o es real. ¿Que te reclamó Cumanchú, dice? No, claro, eso de que me reclamó es real. Otro mensaje. Mono, lectura comprensiva, vos sabés lo que quiere decir, ¿verdad? Pero a todos sus invitados esta semana el comandante le tuvo hasta las 2 y a vos ahora hasta las 1 y te está despidiendo. ¿Se entendió? Sí, se entiende. Decile a ese oyente. No le gusta. Viste que Arturo Rubín, por lejos, para mí, el mejor periodista de todos los tiempos, ¿verdad? Y se van a enojar conmigo otros amigos, pero él siempre juega con el diario del lunes, Él es un gran moderador y juega con el diario del lunes. Pero ¿para qué horario? ¿A qué horario te dije yo hoy? De 12 a 1. Y bueno, no mentís, amigo, la puta. Perdón, me salió de la ambaponena. Hola
Arturo, soy cerrista, pero ¿qué es lo que le puedo decir al mono? Antes le odiaba cuando jugábamos contra Olimpia, pero ahora ¿por qué es lo que le voy a decir? Campeón de América, viejo. No hay que con qué darle. Con eso ya está todo dicho. ¿Se entendió, verdad? Se entendió. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. A vos, a ustedes, a todos, a la gran... mucha gente está pendiente de tu programa, lo que vos puedas decir y realmente para mí sabes que es una orden cada vez que vos me llamás. Yo no te entregué la copa de Sajonia. Me entregaste y no me entregaste todo, me hiciste un discurso y te pedí bien, Arturo. Yo te entregué la copa, Espera un ratito, yo te entregué la copa. No me entregó. Tipo Sandro cuando él quiso hablar. Sí, hablaba, ¿no? Decía, tipo yo le decía, Sandro cuando le dijo... ¿Puedo hablar contigo así, tipo off? ¿Te puedo pedir algo? Sí, ¿cómo no? No quiero hablar, le dije. No quiero, había mucha gente, ¿verdad? En el Sajonia, yo no quiero hablar. Agarra Arturo y dice... Quiero nomás hacer la salvedad que Ricardo me dijo que no quiere hablar. Pero Ricardo te sudaba y después nos llegó la copa y nos tuvimos que ir hasta Canal 9. Y ahí te entregué. Y ahí me entregó. Porque me olvidé con mi puismo. Así mismo. Pues con el o sea que ya era saludo a tu señora y a la familia. Así mismo. Me miraba así la señora. Y él estaba para ahí para que no hable. Gracias, Ricardo, mi querido. No, a usted. Gracias por tu concepto. Ricardo, el Mono Tabaré. Salgueiro ideal ahora, Salgueiro para el gol, tiro libre, Olimpia para que sea como un sedante para empatar el partido a 1, Salgueiro tiró, ¡gol! Y Olimpia necesita gol para meterse en semifinal de Copa Libertadores de América. Golazo de los grandes goles, imborrables, inolvidables, fantástico. Un golazo de Juan Manuel Salgueiro, el ángulo izquierdo del arquero brasileño. Arco sur, Olimpia hasta un gol. Y su público sabe, Olimpia hasta un gol con este grito. De Salgueiro, 1-1 en Sajonia. Mira Juan Manuel Salgueiro. Olimpia para hacer el segundo Arco Sur. El árbitro va a autorizar. Indicaciones al arquero brasileño. Juan Manuel. Qué golazo hizo del tiro libre. Y Juan Manuel va para hacer la figura de Olimpia esta noche. Para llegar al segundo gol. Para comenzar a meterse en semifinal de Copa, para marcar la historia franqueada en su rica historia. Juan Manuel tiró. ¡Gol! Encima, de tantas glorias encima, de tanta historia copera que tiene Olimpia en esta edición. ¿Sabe una cosa? Pasaron 10 años para esta instancia y aquí está Olimpia metiéndose en semifinal de Copa Libertadores de América. ¿Cómo celebra? ¿Cómo disfruta la parcialidad fracada? Olimpia ganando por 2 goles contra 1. Otra página más. Otra página más en su historia completa. Olimpia gana 2-1.
Estamos recordando los goles de Olimpia. Vuelve la Monumental de Tiendas Martel, descuentos de entre 20 y 50% en prendas seleccionadas para hombres y mujeres. Martel, Wrangler y Lee. La Monumental de Tiendas Martel hasta el 12 de septiembre. Martel, cultura de calidad. Con Super Espuma podés despedirte de tu cama vieja. Decía adiós a tu cama vieja y hola Super Espuma. 35% de descuento en productos seleccionados. Acércate a nuestras tiendas o escribinos al 0974 20 20 25. Aprovecha esta promo y viví más despierto con Super Espuma. Vení a Bristol y aprovecha el agosto liquida 2023. Puedes llevar de todo miles de productos con descuentos increíbles. Acércate a una de nuestras 80 sucursales. Compra online bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorty. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa. Claro, del choriqueso Chorty, el auténtico, el original, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. El jueves 31 de agosto hasta el 2 de septiembre llega NGO Off. Descuentos del 30, 50 y hasta el 70% en productos seleccionados de las mejores marcas. Te esperamos en nuestra sucursal de NGO San Lorenzo, Avelino Martínez. NGO Off, con el pacto de confianza NGO. Hoy tiene que venir el señor Jorge Solí, que estuvo en Urbana esta mañana. Es de solidaridad, fue para que la fundación va a estar Sole cantando el sábado y nos va a acompañar. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. 13-9. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas. Antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Síguenos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. En instante, Víctor Villar entrevistando a Gatito Fernández y luego Segoviña. En Shell, 600 guaraníes menos por litro. Fórmula Super B-Power Evolux o cualquier combustible en todas las estaciones Shell. Para en Shell y llena el tanque de la mejor calidad y al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. 13-10. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Bueno, niño, y vamos al porcentaje de hoy, ¿verdad? Sí, señor. Ahora al mediodía viajó Marcelo Pérez. Se fue. Y ahora a la tarde será presentado en Huracán. Una vez que llegue, si ya no esta tarde, mañana presentado, pero llega y hasta podría estar en los planes ya del técnico el fin de semana en Huracán. Maneja tranquilo, maneja con cubierta Kumho Tire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumho Tire, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial, ingresa a bemyflores.com. Regalamos BeMyFlores. Proba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Enseguida el porcentaje. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Intermedia, marcadores de esta mañana. Victoria de Independiente 3-0 ante Fernando de la Mora. Se va frenando Fernando de la Mora. Victoria de Martín Ledesma 4-2 ante Pastoreo. Anoche ganó el 2 de mayo, ganó igualmente el líder de la categoría Sol de América. En minutos actualizamos cómo está la tabla. Muy bien. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay Móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol, más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor, todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol, vamos. Preguntale a Víctor Lillala si todavía está el tema del porcentaje, Gerardo, ¿sí? Entonces completamos. 38 años pasaron sobre ruedas en Erimar y para celebrarlo sorteamos 3 vales de equipamiento por valor de 5 millones cada uno. Por cada compra de 1 millón recibís un cupón. Sorteo viernes 8 de septiembre. Vení a Erimar, lo que la fábrica no te dio. Vladimir Marín, ¿qué, Germán? Ayer se consagró campeón con Salto de Guairá en la liga local. Le ganó el clásico a Nacional. Muy bien. Consagró campeón.
Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros de Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Para Giorgio Armalachólogo, dificilísimo partido esta noche. Se cuidó muchísimo. Muy táctico. Muy táctico y se cuidó. Contra Flamengo fue más. Víctor, ¿quién está? Malte, ¿cómo te va, Malte? Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te llamé esta mañana, ¿vos cambiaste de número? No, Arturo, no. Estábamos reunidos de Comebol, ¿te acuerdas? Te conté ayer, Arturo. ¿Y qué contanos la reunión técnica, Malte? Todo bien, todo coordinado. Vamos a salir a las 18:30 del hotel de acá de Barra rumbo al Maracaná y está todo coordinado lo que vamos, o sea, el operativo para recibir a Olimpia, tanto a los hinchas como al plantel principal. ¿Cuántas entradas tuvieron a disposición ustedes? 1.600 a disposición y yo creo que vamos a terminar siendo 1.000 y un poquito más de olimpistas. Bueno, y Malte, el tema de los incidentes, ayer agresión, intervino la policía, ¿qué saben ustedes ahí en el centro de Copacabana? La información que tenemos es que un grupo de barras o hinchas del Flamengo emboscaron a la hinchada del Olimpia que estaba en uno de los puestos, ¿verdad? ¿Perdón? No, pero no hubo denuncia así, ustedes, junto a ustedes, un socorro, ¿no? Sí. Hubo una llamada, estuvimos pendientes, pero no pasó a mayores. Fue un ataque de la gente de Flamengo y ahí una riña que terminó rápido. Y bueno, después ya sabemos la reacción de la policía brasilera, como siempre, esa característica, y después terminó todo sin mayores inconvenientes, Arturo. Está bien, Malte, ¿y la cancha cómo está? El terreno que venía mal en Río, en Maracaná. No, está recuperado, obviamente golpeado, pero ya bastante recuperado en base a lo que vimos. Las áreas son las que sufrieron más y se va a notar en la televisión, hay pozos por todos lados, pero repito, bastante más recuperado de lo que vimos hace 3 días atrás. Bueno, ¿y la indumentaria de Olimpia para esta noche, Malte? ¿Perdón? La indumentaria para esta noche, digo. ¿Indumentaria blanco, negro. Blanco con franja negra, short negro, medias negras. Preguntarle, niño, porque estamos cerrando al niño. Jorge te pregunta. Sí, nos decías, Marte, el otro día que hay entradas para sponsors, jugadores, que estaba todavía bloqueado. ¿Hay un remanente que de esa cantidad puede el socio, el hincha de Olimpia, para el juego revancha llegar a tener, o aún no está definido eso, Marte? Sí, hay un remanente, estamos arriba, pueden ingresar a la web de Tiquetea. Solamente Gradería Norte, ¿verdad? Solamente Gradería Norte, tras el inventario de ventas y demás, habilitamos un remanente para que la gente pueda seguir comprando. Correcto, y ahora ya puede ingresar a comprar. Ahora ya, sí señor. Correcto, gracias Malte, muy amable, que sea con éxito. Un abrazo, hasta luego, chau. Malte Melgarejo, gerente del Olimpia. Este domingo 3.000 millones en premios, otro pozo misterioso, una Peugeot 2008, 150 millones, 2 Citroën C3, una Mazda CX-30 y 1.900 millones en TC por Emoy. 13-16. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña en La Plata. Bueno, Giorgio me dijo tener cuidado, Germán, no es que exageró. Hay que tener cuidado. Es más difícil que Flamengo. Igual. Cauteloso. Vamos a ir, Cauteloso fue. Está bien, admite. Y después si dice que estamos mal nosotros la cabeza, porque le llamamos, le hicimos saber a quién entrevistamos. Entonces hay mucha gente que está mal, porque de todos lados lo están llamando. Sí, pero a nosotros pues nos dice acá que... Solamente a nosotros. Y no sabemos cuando le habla o lee... No sabemos qué le dice a red. No, pero se escribe en el tweet y nadie dice eso. Bueno, pero a nosotros nos revientan. Bueno.
Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos, nuestro producido por Granjeros Campo 9SA. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero si te registras con el código Rubin 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Yo puse en el Twitter ayer, niño, en la nota enviada por Cerro Porteño a la Asociación Paraguaya de Fútbol, tema arbitraje. Y es larga la nota. Y Pucú será. Ahí tenés, niño. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y El Gonal frente al Mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAE, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Vamos con porcentaje para el partido de hoy, Gustavito. Niño Jorge. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 50-50. Empate, Germán Cafa. 50-50. Empate, Francisco López. 60-40. Gana Fluminense. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Agosto, descuento del 30% hasta el 35%, solo calidad A. No trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Licenciada Soledad quiere dar porcentaje. Vení. Nuestra jefa de prensa que 60-40. Embelesada está cuando hablaba Giorgio Alba. Vení, licenciada, vení, licenciada. Sentate, licenciada, ponele. Hacé de cuenta que vos sos Víctor Villalba. Licenciada Zoraida, porcentaje. 40-60. Olimpia gana, Dios. William. Después Jorgelina. No hay problema. Los compañeros acá le ponemos. William. Porcentaje. Locales. Bueno, porcentaje William, nuestro compañero. 40-60. Olimpia. Sí, señor. ¿Y le escuchaste, Giorgio Alma? Le escuché. Al astrólogo. Le escuché. Pero se mostró precavido. Sí, le escuché, pero igual estamos confiados nosotros. Muy bien. William dice que gana Olimpia. Él decía que gana Olimpia. Muy amable, William. Muchísimas gracias. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Quédate pues en la consola si se ve y que venga acá el astrólogo. ¿No vino Gustavito hoy? Ahí va a venir. Vení a dar tu porcentaje porque quiere hablar. No quiere hablar Jorgelina. Yo, no opina. Yo pregunto. Tenés en tu mente qué va a pasar, tú no puedes decir. Y yo tengo en mi mente. Asado y fútbol Álamos, porque si es fino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Dice Víctor, 50 y 50, dice Víctor Villalba. El único que le dio ganador a Fluminense fue un gol de diferencia. Un gol Francisco López. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chaco. Respaldo total. Hola, comandante. Hola, Germancito. ¿Qué tal, Gustavito? Hola, Darío. Hola, Gustavito. Ya está, ya decí nomás porcentaje. Perdiste la paciencia conmigo. Hace rato que yo perdí la paciencia con Mono. No, te iba a decir que ayer analizando nuestro bloque con niños en el programa que tenemos. O sea, el co-conductor. Sí. De 7 a 7 y media tenemos niños. Sí. De 7 a 7 y 10 en realidad. Sí, lo que después ya te vas. Estuvimos analizando profundamente lo que podría ser el partido. La tanda atrasada. Bueno. No decís. 60-40 y me voy. 60-40. ¿Cuánto gol de diferencia? Yo di hasta 2. Ayer a le dije favor de Fluminense. Que tampoco es mucho para lo que Olimpia me demostró acá, ¿verdad? Que puede remontar tranquilamente. Pero vos le das a Fluminense. Escuché en el auto. ¿Cómo? A Fluminense le das. No, es que le doy, o sea, que creo que va a pasar. Sí, si es por mí. No está bien, pero. Sí, es por mí. Muy amable.
Te espera la silla. Hasta luego. Recupera la Z, hombre, no multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recuperar PY, recuperar la Z, hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. 1322. A todo ponele Bistoni, mantenimiento de moto, auto, camión o tractor. Líquido para radiador verde o rojo, Bistoni de punta a punta, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.bistoni.com.py. Bistoni, tecnología en lubricación. Agosto se pone bueno, aire acondicionado Split 12.000 BTU contado, 2.314.000 guaraníes. Financiado con tarjetas de créditos de bancos aliados hasta 12 cuotas. Electro va mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. 1323. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los You Are, ama como Fíjate vos. bien, niño, porque larga la nota de Cerro que le presentó ayer a la APF. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso sur, casi perpetuo socorro. En redes sociales San Justo Hierros. 1323. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek. Fleming. Infaltable Cesarito. ¿Qué dice? ¿Quién? Cesarito. ¿Su porcentaje? ¿Lanzó? Cesarito. Cesarito. 50 y 50, señor. Firma Cesarito. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. 1324. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. La nota que presenta Cerro hace referencia y explica y citan jugadas puntuales que denominan groseras de parte de Cerro, del arbitraje de Díaz de Vivar y de sus asistentes y del equipo VAR en el último partido. Por ejemplo, dice: el árbitro anuló de forma incorrecta y de forma irregular un gol legítimo obtenido por el jugador Santiago Daniel Arzamendia. Esa situación, la decisión del VAR, hablan de hechos puntuales, pero citan y explican para ellos errores groseros del árbitro Díaz de Vivar después del último partido. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. 1325. Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probar los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Compra Fortine etiqueta negra de 4.75 y 7.50 ml y canjea directamente por 1 giga. Busca el código en las tapas, envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participa en todas las líneas de telefonía. Fortine etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Una parte de la nota dice: señores, APF, resulta imperativa la intervención del departamento de árbitros en la capacitación de sus oficiales y la sanción ejemplar por parte del Tribunal Disciplinario a los jueces por sus desaciertos. Cerro Porteño plantea. Cerro Porteño plantea eso a la APF. Una nota presentada ayer. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Senki, que ese es Rista, dice el alto porcentaje para Fluminense. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. 1326. Trae tu empresa a Bancop y accede hasta 500 millones a sola firma y un plazo de 36 meses. Conoce más en bancop.com.py. Bancop, un banco para todos. Prácticamente está fuera, no matemáticamente, pero sí con mínima posibilidad de Deportivo Pereira. Al perder local. No, por eso digo 4-6.
Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. 1327. Centro de Materiales Santa Rosa, 20 materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda la red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Damos la vuelta de página. Lectura conversiva. ¿Cómo te va, Jorge Solís? Muy bien, Arturo. Buenas tardes. Buenas tardes a los panelistas y a todos los oyentes. Esta mañana el gesto que tiene él, Jorge, es secretario general de FEPRA, la Fundación Renal de Paraguay, es una entidad sin fines de lucro, que la risa es dar ayuda, aportes a los pacientes renales con escasos recursos. Cuando decimos aporte incluye un poco de todo, pagar insumos de diálisis, pagar estudios de los pacientes, biopsias de riñón, y este año el concierto por la vida se enfoca en realizar trasplantes de riñón en adultos y niños. Enseguida con el señor Jorge Solís. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo Quitadol. Gran relanzamiento de ENSA Inmobiliaria, urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guardia, Ruta 8. 20% descuento en las cuotas de la urbanización. ENSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. La Fundación Renal del Paraguay, FREPA, presenta la edición 2023 del concierto por la vida, que tendrá en tarima a Soledad Paturuzzi, también conocida como La Sole, cantante argentina, representante del folclore del vecino país. Va a ser este sábado, pasado mañana, me corregiste. Sí, porque ya tenés razón. Llegó. Y tenés razón. Por eso que yo dije inmediatamente, tenés razón, Jorge. Va a ser en el Arena de la Secretaría Nacional de Deportes. Yo pues dije el próximo. Entonces me corrigió y me dijo este sábado. En Universo Electrodomésticos, compra lo que quieras solo con tu cédula, mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participas directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Otra entrada para regalar, Jorge. Sí, queremos compartir con tu audiencia. Vos me dijiste que la audiencia de la mañana era medio degenerada, que no clasifica para el mundial. No clasifica al mundial. Pero yo creo que la audiencia del mediodía clasifica. No, pero la de urbana no clasifica. No, esa audiencia no. Ahora puede ser. Vamos a premiarles entonces. Traje 5 entradas de preferencia. Pero para un ganador son 20. Un ganador para que. Y entonces va ese ganador con otra persona. Quiere decir 2 por 1. Paga 200.000 en preferencia, entran 2. Sí. ¿Así es? Así es. ¿Preferencia? Sí, preferencia. Entonces, ¿querés agregar algo en relación a lo que leí, Jorge? Sí, que realmente después de muchos intentos logramos coincidir con la Sole para que venga, porque para traerla a ella necesitamos un lugar con mayor capacidad. Siempre hacíamos en el Banco Central para 1.100 personas y ahora tenemos 4.700 localidades. Este sábado. Entonces coincidimos con el local y con el tiempo de ella y estamos muy contentos. Ella entiende el mensaje de usted, se le explicó bien lo que era. Una estrella costosísima. Después de que se enteró, realmente le puso mucha garra, mandó videos y creemos que está preparando un espectáculo de primer nivel, porque lo que queremos es juntar solidaridad con un espectáculo de primer nivel. Y bueno, con Jorge Solís, que nos trae entrada, yo entiendo a Jorge como una compensación, diciéndole a la audiencia, compren una entrada y vayan 12 mejor. Sí. Finalmente puede ir esa persona ganadora, pero es colaborar, porque es muy, muy bueno lo que hace FEPRA, entonces la Fundación Renal del Paraguay. Así es, Jorge. Sí, porque ahora, por ejemplo, en el Día del Niño, la INAT publicó que había 19 pacientes esperando trasplante. Y a esos niños nosotros tenemos que acompañarles hasta que llegue ese día en que consigan eso. Hay una historia muy fuerte, la del interior, que nos contacten, muy fuerte, pero muy fuerte. Vamos entonces, Niño. 618-4700. Y nos acompaña el señor Jorge Solís. ¿A qué número, niño? 618-4700. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada, 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados. Casa Central, San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roque Alonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicios. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Nelson Molina. Repetime, por favor.
Nelson Molina. Ahora sí, Nelson. Últimos 3. 585. Anotado, Nelson. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Hola. Buenas Hola. tardes. Sí, ¿su nombre? Anota a mi hija Silvia Caballeros, 570. Correcto, señora. Y con un poco de paciencia, así que leemos con Darío los avisos y seguimos. Ahora en Kia puedes llevarte la SUV que siempre quisiste, Carens, cuota $269 o contado $19,990, Sorento, cuotas de $485 o contado $39,990, financiación propia del Grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio casi RI 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Hola. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Daniel González. Últimos 3, Daniel. 522. Correcto. Con tu préstamo Visión Hogar te regalamos seguro por un año, mínimos requisitos, tasas de 7,9% y cuotas desde 1.092.000 guaraníes. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que se pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganar lo cambia todo. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Hola. Hola, Jorge. Señor, ¿su nombre? Ramón Rodríguez, 993. Anotado, Ramón. La Caja Mutual te ayuda a planificar tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya puedes planificar tu futuro con 50.000 guaraníes. Para más información, llamanos al 218-4000. Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Caja Mutual. En Farmacias Catedral, todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Hola. Hola. Sí, ¿su nombre? María Isfran, Últimos 3. 351. Correcto, señora. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria de Fracción Calle Moreira, 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas, cuotas desde 400.000 guaraníes. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Lo mejor para tu auto, camioneta o camión de Brasil en Plus Car. Piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car. Plus Car, la solución a todo que vos se busca. Hola. Que no me explique. Sí, ¿su nombre? Cabrera, Se 93. entrecorta. ¿Me puede repetir? Olga Cabrera, Sí. 493. Correcto, señora. Anotada. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje. Viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido, sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote, tu gran vino para viajar con Santa Elena. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Class Motors, una decisión inteligente. Hola. Buenas tardes. Hola, hola niño. Señor, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Diego Alfonso. Últimos 3, Diego. 434. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate de salud protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Hola. Hola. Sí, ¿su nombre? Eduardo Cuevas, 159. Correcto, señora. Anotado. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves y mañana viernes. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Tupi cumple 27 años llenando tu hogar de felicidad y lo festeja corriendo. Corrida Tupi Arambotú, domingo 24 de septiembre, 8 horas. Avenida Guido Boyani, 5 kilómetros para adultos, 1 kilómetro para niños. Inscripciones abiertas. Ingresá a sportrevolution.com.py y completa tus datos. Llámanos al 569-9000. La gente sabe.
Hola. Buenas tardes, señor, ¿su nombre? Luis Roberto Cáceres. Últimos 3, Luis. 245. Anotado, señor. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio, fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. Hola. Hola. Sí, señor, su nombre. Guido Méndez. Guido, últimos 3. 186. Agosto es el mes ideal para retomar esos hábitos saludables. Ofertas los martes y jueves hasta 30% off en productos saludables. Descarga la app desde App Store y Google Play. Club El Super que más te conviene. Comecipar te acompaña en tus desafíos con el crédito de consumo y la cuota más baja. Solicita el crédito con tasa preferencial del 18,5%. Hasta 72 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor, ¿su nombre? Matías Bordón, 330. Correcto, anotado. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te activa la cena sin costo adicional. Pedí cenas con envíos gratis en restaurantes seleccionados y disfruta con pedidos ya de eso que querés al precio que querés. Cargar Grip 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Vuelve la monumental de tiendas Martel. Descuentos de entre 20 y 50% en prendas seleccionadas para hombres y mujeres. Martel, Wrangler y Lee, la monumental de tiendas Martel hasta el 12 de septiembre. Martel, cultura de calidad. Hola. Hola. Sí, ¿su nombre? Soledad Godoy. Soledad, últimos 3. 829. 829, correcto. Con Super Espuma puedes despedirte de tu cama vieja. Decía adiós a tu cama vieja y hola Super Espuma. 35% de descuento en productos seleccionados. Acércate a nuestras tiendas o escribinos al 0974 20 20 25. Aprovecha esta promo y viví más despierto con Super Espuma. Vení a Bristol y aprovecha el agosto liquida 2023. Puedes llevar de todo miles de productos con descuentos increíbles. Acércate a una de nuestras 80 sucursales. Compra online bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Ricardo Barrios, 657. Anotado. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorty. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorty, el auténtico, el original, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Desde el jueves 31 de agosto al 2 de septiembre llega NGO Off. Descuentos del 30, 50 hasta 70% en productos seleccionados de las mejores marcas. Te esperamos en nuestra sucursal de NGO San Lorenzo Avelino Martínez. NGO Off, con el pacto de confianza NGO. Este niño compañero dice Deporte 1, lamentable, un grupo de hinchas organizados de Olimpia que iba rumbo a Río de Janeiro fueron víctimas de robo en todas las personas que estaban en el bus. Se les asaltó estando ya en territorio brasileño. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Síguenos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señora, ¿su nombre? María González. María, últimos 3. 555. Correcto. En Shell, 600 guaraníes menos por litro. Fórmula Super B-Power Evolux o cualquier combustible en todas las estaciones Shell. Para en Shell y llena el tanque de la mejor calidad y al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia. Por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. ¿Cuántas llamadas, niño? Aquí 14, señor. Muy bien. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Hola. Hola, buenas tardes. Sí. Juan Suárez, 660. 660, correcto, Juan. Anotado. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regala Bemyflores. Clansol de Lasca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas, apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Hola. Hola, Larisa Montiel. Últimos 3. 917.
Correcto, anotado, analizado. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 0981-434-771. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria S.A. Asegura su inversión. Hola. Niño, buenas tardes. Ángel Barrio 802. Anotado, Ángel. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Niño? 17.3 y cerramos, señor. Después Francisco hizo un papelito y va a proceder a abrir los papeles. En la mañana hay todo un bolillero, Arturo. No, pero no tenemos la guita que tiene Urbano. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Copetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Copetrol. ¡Vamos! Ese esta mañana es prestado. No tenemos todavía el rubro. Así mismo. 38 años pasaron sobre ruedas en Erimar y para celebrarlo sorteamos 3 vales de equipamientos por valor de 5 millones cada uno. Por cada compra de 1 millón recibís un cupón. Sorteo viernes 8 de septiembre. Vení a Erimar, lo que la fábrica no te dio. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Hola. Hola, buenas tardes. Lourdes Benítez, 648. 648, correcto, Lourdes. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? De Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros de Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas de Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Este domingo 3.000 millones en premios, otro pozo misterioso, una Peugeot 2008, 150 millones, 2 Citroën C3, una Mazda CX-30 y 1.900 millones NTC por Emoy. Jorge Ramos, hola. Hola, buenas tardes. Se fue, hola. En segundos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido y grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos, nuestro producido por Granjeros Campo 9SA. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retirás tu dinero si te registras con el código Rubín. 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Hola, buenas tardes. Hola, Nino. Señor, ¿tu nombre? Pedro Gamarra, 918. Anotado, Pedro. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Enseguida el sorteo. Universidad San Lorenzo, de tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capiatá, Chihuahua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguasucia del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal. Llamada 20, hola, buenas tardes. Se fue, hola. En segundos, el siguiente. Cantabria, sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Agosto, descuentos del 30 hasta el 35%, solo calidad A. No trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria, sea. Cerramos por cuestión de tiempo, quedamos en 19. Si sale 20 no entra. Jorge, vamos a ir entonces con el señor Jorge Solís, secretario general de FEPRA. La fundación trae a la Sole, cantante argentino famosísima, el sábado. Preferencia, a la una entra. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué número es? Es el número 19. Pedro Gamarra 918. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Sí, el número 10. Guido Méndez 186. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Tiene que pasar los 5 ganadores O'Higgins Andrade T de futuro. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Tercera entrada cortesía de FEPRA para ver a la Sole.
Número 13. Ricardo Barrios, 657. Recupera la Z Hombre Nuevo Multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @Recuperar PY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias Calidad Fapasa. A todo ponele Bistoni, mantenimiento de moto, auto, camión o tractor. Grasa automotriz, silicona y shampoo para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en www.bistoni.com.py. Bistoni, tecnología en lubricación. Jorge. Número 18. Lourdes Benítez, 648. Lourdes Benítez. La liquidación más grande del país está de regreso. La Liquiban de Electroban. Te esperamos en las 31 sucursales donde vas a encontrar los mejores precios al contado y a crédito. Financiación con tarjetas de crédito de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El último, número 8. Eduardo Cuevas, 159. Eduardo Cuevas, 159. En segundos reiteramos los 5 ganadores. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos. Un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Los Duar, ama como vos. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado de Cemento Valle Mi. San Justo Hierros, acceso sur, casi perfecto, Socorro Ñembe. Los ganadores: Eduardo Cuevas, 159. Guido Méndez, 186. Ricardo Barrios, 657. Y luego continuamos. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubiseco. Llámenos al 729-6060. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal Pescas y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata. Empeña, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. Los ganadores de las entradas: Pedro Gamarra, 918. Y Lourdes Benítez, 648. Aquí en las oficinas de Telefuturo Monumental, Andrade esquina O'Higgins. Están las entradas para el concierto de la Sole. Una entrada a cabo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Bueno, Jorge, gracias por tu presencia con el señor Jorge Solís este sábado. Acá está la entrada. Sí. Para él tiene que poner al dorso los nombres de las personas ganadoras con el niño Jorge. Quiero para los que quieren comprar y colaborar, ¿de dónde se compran las entradas? Y se puede entrar en la red UTS. También allá en el local del SND Arena van a haber vendedores a la tarde. Y también estamos recibiendo muchos pedidos de grupos y empresas y hacemos delivery. Entonces puedo darles mi número. ¿Cómo no? Entonces llaman al 0982 383 001. Reiteramos, Jorge. Jorge Solís, 0982-383-001 para acercarle vía delivery para ver a la Sole. Este sábado a las 9 de la noche. A las 9 de la noche creo que van a poder asistir a un espectáculo de primer nivel y colaborar con la gente necesitada. Con FEPRA, la Fundación Renal del Paraguay, es una entidad sin fines de lucro que lo realiza, es dar ayuda, aporta a los pacientes renales de escasos recursos. Cuando decimos aporte se incluye un poco de todo: pagar insumos de diálisis, pagar estudios de pacientes, biopsias de riñón, y este año el concierto de vida se enfoca en realizar trasplantes del riñón en adultos y niños. Sí. Muchísimas gracias, Jorge. Sí, gracias a ustedes y sé que la audiencia va a colaborar, como siempre. Gracias, muchas gracias. Gracias. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Ven y haz tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Un triunfo del sabor pizza te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probá los nuevos panchos con queso de Upizza. En sus presentaciones a granel, envasado al vacío, lo mejor es de Upizza. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Es este sábado para ver a la Sole Germán, ¿sí? En O'Higgins Andrade. Están los ganadores a preferencia. Una entrada cada uno. Compra Fortine etiqueta negra de 4.75 y 7.50 ml y canjea directamente por 1 GB
busca el código en las tapas, envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money y participa en todas las líneas de telefonía. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. En instante, el niño, la entrevista, Víctor Villalba, que estuvo ayer en el Botafogo, defensa, Matías Segovia y el Gatito Fernández. El partido terminó 1-1, ¿verdad? Así mismo, 1-1 sobre el final, empató Defensa y Justicia. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Saniceri y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Síguenos en redes sociales, @Saniceri, @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. 1352. Comprando con tu tarjeta de crédito Banco puedes pedir tu vuelto en efectivo. Tenés hasta 3 transacciones diarias de 1.500.000 guaraníes. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco para todos. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Centro de Materiales Santa Rosa, 20 materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Fue un partido difícil donde fue un partido trabado. Lastimosamente nos empataron faltando muy poco. Pero bueno, solo queda trabajar y nada, seguir para adelante. Te veíamos con muchas ganas de ingresar y no se te dio la oportunidad, Matías. No, yo siempre tengo ganas de ayudar al equipo, pero nada, es decisión del entrenador y nada, eso se respeta. ¿El llamado a la selección te ilusiona, Mati? Sí, obviamente sí, siempre es una ilusión y un sueño jugar con la albirroja. ¿Hubo un contacto de parte de Barros Cheloto, algún integrante del cuerpo técnico? Me habían hablado, pero solo eso. ¿Para ahora nada? ¿Para septiembre? No, la verdad que no sé todavía. Pero te ves en nivel de estar en la selección ahora, en este primer combo. Y para eso trabajo cada día para estar en la selección. Ese es mi sueño cuando desde chico y nada, voy a luchar por eso siempre. Te consulto con el entrenador nuevo, como que perdiste un poco de chances o entras menos, ¿te parece así? Desde que cambió de técnico Botafogo. No, y es decisión de él, eso se respeta como dije. Nada, yo estoy a disposición siempre y como todos los compañeros, pero es una decisión de él y como dije, se respeta eso. ¿Pero te habla, te dio alguna explicación o...? No, siempre hablamos. Buen entrenador, muy buen entrenador. ¿Cómo es el presente de Guaraní que ahora cambió de técnico, Matías? El presente de Guaraní, ¿cómo lo ves ahora? Con este cambio de entrenador que se dio después de estos partidos sudamericanos. La verdad que no estoy siguiendo mucho, pero vi que se cambió. Y nada, creo que, como dije, siempre voy a desear lo mejor a Guaraní y tiene que estar donde se merece siempre. Último, eso que se mencionó de Barcelona, todo eso, ¿cómo lo seguiste, Matías, que te está haciendo un seguimiento? No, la verdad que no hice mucho caso. Mi presente ahora es de Botafogo y nada, siempre voy a estar enfocado en eso. Gatito, primero lo que fue el partido hoy, estás teniendo minutos en Copa Sudamericana, ¿cómo te vas sintiendo con juegos seguidos después de tantos meses? Bueno, muy bien, muy feliz, ¿verdad? Claro que la falta de ritmo siempre afecta, pero uno trata de aprovechar la experiencia que uno tiene y gracias a Dios vengo sumando partidos en una competición que es muy importante, venimos haciendo un muy buen trabajo en el equipo, hoy podríamos haber salido con la victoria porque tuvimos muchas chances de goles. Pero bueno, importante que sabemos el grupo que tenemos, sabíamos que iba a ser difícil, así como lo va a ser en Argentina, y estar preparado para el próximo partido. Sobre el partido de hoy, ¿qué puedes decir, Gatito? Bueno, un partido donde tuvimos las mejores chances, pienso que el arquero de Defensa y Justicia tuvo un gran trabajo, podíamos haber ampliado el resultado, no lo conseguimos, salimos con un empate que no era lo que nosotros queríamos, pero estamos muy bien, por buen camino. ¿Te genera expectativa la selección, este llamado para septiembre? Sí, siempre me genera expectativa, creo que vengo haciendo un buen trabajo, la veces que me está tocando jugar, entonces espero que si soy llamado realmente me pondría muy feliz, y si no apoyar a los compañeros como siempre lo he hecho. ¿Y hablaron contigo los del cuerpo técnico en los últimos días? Sí, ellos siempre hablan conmigo cuando yo voy a jugar, ellos saben que cuando yo voy a jugar, por ejemplo contra Guaraní en Paraguay, creo que estuvieron allí, si no me equivoco, así que siempre estamos en contacto con ellos. ¿Sentís que vas a estar entonces en este primer grupo? No, la verdad que no te puedo decir lo que siento, pero bueno, por lo menos siempre ellos le hacen sentir a
uno importante y que es parte de la selección. ¿Qué pensás sobre estos cambios que se dieron en el arco de la selección en los últimos tiempos, Gatito? Bueno, pienso que es bueno, digamos, por un lado, porque está demostrando que hay varios arqueros que que tienen un futuro por la selección. Pienso que todos pueden aportar su grano de arena, así que me deja muy feliz que vayan jugando varios compañeros. Pienso que eso solamente fortalece a nuestra selección. ¿Sabes algo sobre Carlos Coronel? ¿Alguna referencia? Ahora comenzaste a investigarlo un poquito más porque él se perfila también para venir al combo eliminatorio. Bueno, la verdad que no lo conozco, pero sí sé que juega en la MLS y que se nacionalizó hace poco, y si le toca estar en la selección, bueno, que le vaya muy bien, así como a todos los otros compañeros en otras posiciones también, porque al final de cuentas está representando a nuestra selección y todo lo que nosotros queremos es ir a poder estar en un mundial. Lo último, ¿cómo lo ves a Olimpia ante Fluminense? Bueno, espero que puedan hacer un buen partido. Fluminense es un gran equipo, pero tenemos las chances totales de hacer un gran partido. Pueden hacer un gran partido. ¿Se dice el presente de Cerro Porteño? Sigo un poco, no tan de cerca, pero sigo un poquito, sí. Este cambio de entrenador que se dio en el comienzo del torneo, ¿qué te parece? Bueno, de afuera es muy difícil opinar realmente, así que no sabría qué decirte, pero bueno, espero que Cerro continúe haciendo un buen campeonato, como creo que lo está haciendo ahora en el comienzo, y que continúe así hasta el final del año. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos.